La noche antes de mi boda, en su maleta, descubrí un certificado de matrimonio con otra mujer, fotos de su boda, un itinerario para una luna de miel en Japón y el informe de una ecografía que confirmaba un embarazo de gemelos. Inmediatamente, llamé a mi organizadora de bodas. Y el día de la boda, cuando la novia hizo su entrada, el novio enloqueció al instante. Dentro de 12 horas, me convertiré oficialmente en la esposa de Javier. Dentro de 12 horas, nuestro amor de 10 años, un amor que nació en la infancia, finalmente dará su fruto. Este ático en el corazón del barrio de Salamanca, donde planeábamos construir nuestro hogar. Esta noche, el silencio es particularmente profundo. Afuera, las luces de la ciudad brillan como una vía láctea artificial. Pero en mi corazón se agita una inquietud indescriptible. Me consolaba a mí misma pensando que era la típica ansiedad preboda que sufre cualquier novia. Desde el baño, llegaba el sonido rítmico del agua corriendo. Javier estaba dentro. Con una sonrisa, decidí revisar por última vez la maleta de viaje, la que él dijo haber preparado para nuestra luna de miel en Hawái. Solo quería asegurarme de que nuestros pasaportes y documentos de identidad estuvieran en orden. Siempre he sido así de meticulosa, y Javier siempre decía que amaba esa faceta detallista de mi personalidad. La costosa maleta de marca estaba colocada pulcramente al lado del armario. Abrí la cerradura y revisé el bolsillo de malla exterior. Todo parecía en orden. Pero justo cuando iba a levantar el forro del compartimento principal para revisar el bolsillo secreto de debajo, mi mano se detuvo. El forro estaba extrañamente abultado. Mis manos temblaban, pero sentí un archivador de plástico duro escondido bajo la tela. Mi corazón dio un vuelco. Esta no era mi maleta. No tenía derecho a registrarla. Pero un funesto presentimiento me impidió detenerme. Al sacar el archivador, sentí que se me helaba el aliento. El primer documento era una copia de un certificado de matrimonio. Novio. Javier Ortiz. Contuve la respiración. Novia. Isabel Ramos. Isabel Ramos. Ese nombre me resultaba demasiado familiar. Intenté buscar en mis recuerdos, pero mi mente se quedó en blanco. Y la fecha de registro era el 15 de marzo. Apenas 3 meses atrás. Hace 3 meses yo estaba con él probándome vestidos de novia. Se me secó la garganta. Debajo del certificado había un pendrive negro. Lo conecté al portátil que estaba abierto sobre el tocador. Cientos de fotos aparecieron. No eran fotos de recuerdo. Era un álbum de bodas completo, realizado profesionalmente en Mallorca. Javier seguía luciendo esa sonrisa radiante, esa mirada tierna, pero sus brazos rodeaban a otra mujer. Isabel, vestida con un inmaculado vestido de novia, se apoyaba en su hombro. Una sonrisa deslumbrante de felicidad. Se veían realmente bien juntos. Se miraban con la misma devoción que yo creía que él solo me dedicaba a mí. Sentí una opresión en el pecho. Pasé las fotos a toda prisa, deseando que todo fuera una pesadilla, una broma cruel o un malentendido. Pero no lo era. El tercer documento era un itinerario de luna de miel reservado. No era Hawái. El destino era Kioto, Japón. Billetes de avión, pases para el tren bala Shinkansen, recibos de reserva en un lujoso hotel Ryokan. Todo estaba a nombre de él y de ella. Y entonces, el último documento se deslizó fuera. Fue como una cuchilla que cortó el último hilo de cordura que me quedaba. Un informe de una revisión ginecológica rutinaria de una prestigiosa clínica internacional. Nombre de la paciente: Isabel Ramos. La fecha de la última revisión era de hacía 2 días. El resultado: embarazo gemelar de 12 semanas. Desarrollo completamente normal. 12 semanas. Eso significaba que los bebés fueron concebidos exactamente en la misma época en que él se casó con ella. Me derrumbé sobre el frío suelo de madera, y el archivador se desparramó a mis pies. Mis oídos zumbaban. Ya no veía las luces de la ciudad ni oía sus ruidos. Solo veía las sonrisas felices de Javier e Isabel, y las 2 pequeñas vidas que crecían en su vientre. 10 años. Mi amor de 10 años no era más que una gran obra de teatro en la que yo era la única actriz que no conocía el guión. El sonido del agua en el baño cesó de repente, seguido por el clic de la cerradura. Iba a salir. A toda prisa, recogí los documentos, los metí en el compartimento secreto de la maleta y cerré la cremallera. Justo cuando la puerta del baño se abría, Javier salió con el pelo mojado, llevando solo una toalla alrededor de la cintura. Parecía tan relajado y feliz. Se rió al verme sentada en el suelo junto a la maleta. «¿Qué pasa, cariño? Tienes una cara. ¿Estás nerviosa por mañana?» Se acercó y se inclinó para abrazarme. Me aparté y forcé una sonrisa. «No, mi amor.
Solo estaba comprobando los pasaportes. Por si se nos olvidaba algo. No te preocupes por eso. Lo he preparado todo. Javier me acarició el pelo, su sonrisa aún radiante. Venga, vamos a dormir pronto. Mañana tienes que ser la novia más guapa del mundo. ¿La novia más guapa del mundo? Esas palabras ahora sonaban como un insulto. Asentí fingiendo cansancio, me metí en la cama y me cubrí con el edredón. Javier no notó nada extraño. O quizás simplemente no le importaba. Apagó la luz y pronto su respiración rítmica llenó el silencio a mi lado, pero yo no podía dormir. En la oscuridad, las lágrimas corrían sin cesar por mi rostro. Isabel Ramos, ese nombre no dejaba de dar vueltas en mi cabeza, y entonces el recuerdo me golpeó. Lo recordé. Isabel, la protegida de la familia de Javier, una especie de hermana adoptiva a la que habían cuidado durante años. Recordé que Isabel era la hija de un socio del padre de Javier que había fracasado en los negocios. Su padre, desesperado, tomó una decisión drástica, dejando atrás a su esposa y a su joven hija. La madre de Javier, la señora Ortiz, se compadeció de ella y la acogió en su casa, criándola como a un miembro más de la familia. En aquel entonces pensé que la señora Ortiz era una mujer bondadosa y generosa. Isabel era unos años menor que nosotros, siempre con una apariencia frágil y delicada, llamando a Javier por su nombre y a mí Lucía, siempre con la cabeza gacha. Sentía lástima por su situación. Incluso llegué a regañar a Javier cuando se mostraba frío y distante con ella. Javier, no seas tan duro con Isabel. Lo ha pasado muy mal. En ese momento, Javier me miró con una extraña expresión. Lucía, no tienes ni idea. Ella no es tan simple como crees. Es mejor que mantengas las distancias. Pensé que era demasiado desconfiado. Creía que era un buen hombre que sabía mantener las distancias. Confiaba ciegamente en él. Pero esa frialdad no era rechazo. Era una elaborada farsa para engañarme. No me estaba protegiendo de Isabel. La estaba protegiendo a ella de mis sospechas. Todos los detalles comenzaron a encajar con una claridad aterradora. Hace 3 meses, Javier dijo que tenía que volar urgentemente a Dubái para cerrar un contrato crucial. Un contrato que, según él, podría decidir el futuro de toda la empresa. Estuvo fuera casi una semana. Resulta que fue entonces cuando llevó a Isabel de la mano para registrar su matrimonio. Hace un mes, dijo que tenía que inspeccionar un nuevo proyecto hotelero en Mallorca. Se quejó de lo agotador que era el trabajo e incluso me envió fotos de aburridos planos de diseño. Resulta que estaba ocupado haciéndose románticas fotos de boda junto a su esposa legal. Para nuestra luna de miel me hablaba del mar azul y las arenas blancas de Hawái, pero a mis espaldas reservaba en secreto billetes a Kioto con Isabel. Un plan perfecto, un engaño calculado hasta el último detalle. El hombre al que había amado durante 10 años, en quien confiaba más que en mí misma, era un director de escena magistralmente astuto. Mientras planeaba conmigo la boda del siglo, estaba construyendo una pequeña familia con otra mujer. El dolor inicial se transformó gradualmente en un escalofrío que me recorrió la espalda. Me di cuenta de que no solo había sido traicionada, sino que me habían tomado por tonta, tratada como una simple pieza de ajedrez en su plan. Pero, ¿por qué? Si ya tenía a Isabel, e incluso esperaba un hijo con ella, ¿por qué insistir en casarse conmigo? La respiración regular de Javier a mi lado ahora me resultaba repugnante. Ese sonido que durante 10 años me había dado paz, ahora era como el tic-tac de un engranaje que aplastaba mi corazón. Pasé la noche en vela, mirando al techo, tratando de encontrar la respuesta a una sola pregunta. ¿Por qué? Si ya amaba a Isabel, esperaba un hijo con ella e incluso se había casado en secreto, ¿por qué mantenerme a su lado? ¿Por qué celebrar una boda tan fastuosa y pública? ¿Cómo pensaba gestionarnos a Isabel y a mí? ¿Una a la luz y otra en la sombra? ¿O pensaba que yo era tan estúpida que nunca lo descubriría? Cuando todas las hipótesis parecían absurdas, un viejo recuerdo me vino a la mente. Antes de fallecer, mi padre era el abogado de mayor confianza del abuelo de Javier. El abuelo de Javier era un capitalista de la vieja escuela, un astuto zorro del mundo de los negocios que había construido un imperio por sí solo. Mi padre y el abuelo eran más que empleador y empleado. Eran amigos íntimos. Recuerdo que una vez, después de una copa, mi padre me tomó la mano y me advirtió. Lucía, sé que quieres a Javier, pero recuerda que su familia es complicada, especialmente el testamento de su abuelo. Él solo confiaba en ti. En aquel momento me reí, pensando que mi padre se preocupaba demasiado, pero ahora cada una de sus palabras volvía a mí con una claridad vívida. Mi padre me dijo que el abuelo de Javier no confiaba en nadie, ni siquiera en sus propios nietos.
Temía que el negocio de toda su vida se arruinara por culpa de descendientes incompetentes o matrimonios equivocados. Por eso, incluyó una cláusula especial en su testamento. Javier, como heredero principal, solo heredaría el 100% de las acciones del grupo si se casaba legalmente conmigo, Lucía, antes de cumplir los 30 años. Y mañana, el día de nuestra boda, era precisamente el 30º cumpleaños de Javier. Ahora lo entendía todo. No se trataba de amor, sino de miles de millones de euros. Mi amor de 10 años con mi amigo de la infancia era simplemente una condición necesaria estipulada en su contrato de herencia. Si no se casaba conmigo, lo perdería todo. Y lo que era peor, el testamento también especificaba que si se descubría que había cometido bigamia o tenía hijos fuera del matrimonio antes de casarse conmigo, la cláusula de la herencia quedaría inmediatamente anulada. Un escalofrío me recorrió la espalda. No estaba tratando con un simple traidor, sino con un estafador metódico. Había cometido un delito de bigamia. Necesitaba la boda conmigo para legalizar su herencia y engañar a los accionistas y a la junta directiva familiar. Y también entendí por qué ese archivador estaba en la maleta. No fue un accidente, fue una trampa diseñada. Isabel, esa frágil hermana adoptiva, quería que lo encontrara. ¿Qué esperaba que hiciera? Quería que perdiera la cabeza, que, consumida por los celos, cancelara la boda en el último momento. Si yo cancelaba la boda, Javier no cumpliría las condiciones del testamento y perdería toda su fortuna. Pero al mismo tiempo, él se libraría de mí, e Isabel se quedaría a su lado como su única esposa legal. 2 pájaros de un tiro. Pretendía destruirnos a Javier y a mí. Me subestimaron. Pensaron que lloraría, gritaría y le confrontaría desesperada, como cuando discutíamos por tonterías en nuestros días de estudiantes. Pero no sabían que esta traición extrema no me destrozaría, sino que me volvería aterradoramente fría. Me levanté de la cama, muy despacio, en silencio. Caminé descalza sobre el frío suelo de roble. Al llegar al salón, las luces de la ciudad seguían brillando, pero para mis ojos no eran más que puntos de luz sin vida. Cogí mi teléfono. La pantalla se iluminó. Las 2 de la madrugada. Llamé a la señora Jiménez, la directora de la agencia de eventos que había trabajado conmigo durante 6 meses. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz somnolienta respondiera. «Dígame, Lucía, ¿pasa algo urgente?» Respiré hondo, tratando de que mi voz sonara normal, incluso un poco emocionada. «Señora Jiménez, disculpe a estas horas. Estoy tan nerviosa que no puedo dormir. Se me acaba de ocurrir una idea. Quiero darle a Javier una sorpresa muy grande». ¿Una sorpresa? ¿A estas horas? La señora Jiménez parecía más despierta. «La boda de mañana», dije con una voz cargada de falso entusiasmo. «Todo el programa sigue igual. No cambie nada. Pero el video conmemorativo que íbamos a proyectar al principio, quiero cambiarlo un poco. Acabo de terminar otro video. Mucho más emotivo y significativo. Le enviaré el archivo ahora mismo. Por favor, sustitúyalo y que sea un secreto absoluto para Javier. ¿De acuerdo?» Después de colgar, me quedé sentada en la oscuridad del salón. Este ático multimillonario, que una vez simbolizó el éxito de Javier y nuestro futuro, ahora no era más que una jaula de oro para mí. Qué feliz había sido cuando me propuso matrimonio aquí, prometiéndome un pequeño hogar lleno de risas de niños. Pensar que todo era solo una actuación meticulosamente calculada. Isabel quería que cancelara la boda, pero no lo haré. Voy a hacerle un regalo que la hará creer que ha ganado. Miré hacia el tocador, donde se encontraba la caja de terciopelo azul oscuro con nuestras alianzas de boda. Un par de anillos de diamantes que Javier se había jactado de haber encargado especialmente a un famoso artesano en Amberes, tardando 6 meses en completarlos. «Simbolizan nuestro amor único e irrepetible», dijo. «Qué dulce mentira». Cogí la caja de terciopelo, sintiendo el frío del metal y las gemas en mi palma. Abrí mi móvil y accedí a una aplicación de mensajería de lujo con entrega programada. Dirección del destinatario. Introduje la dirección del lujoso apartamento donde vivía Isabel. Descubrí la dirección cuando a Javier se le cayó accidentalmente un recibo de los gastos de comunidad. Cuando le pregunté, lo descartó como un piso de empresa para recibir discretamente a socios importantes. Otra mentira. La hora de entrega. Mañana a las 9 de la mañana. La hora exacta en que una novia comienza a maquillarse. Dejé en blanco la nota del remitente. En su lugar, abrí una aplicación de mensajería anónima y envié un mensaje al número de Isabel. También había fotografiado rápidamente ese número en la agenda de Javier, guardado bajo hermana adoptiva. El mensaje era una sola línea.
Que lo lleve quien más lo merezca. Quería que Isabel recibiera estas alianzas. Quería que creyera que lo había descubierto todo y que, destrozada por el dolor, había decidido rendirme. Quería que creyera que admitía mi derrota y le devolvía el símbolo de nuestro compromiso. ¿Qué pensaría una mujer al recibir el anillo de bodas de su rival justo antes del momento decisivo? Pensaría que ha ganado. Se pondría con confianza su vestido de novia, se colocaría ese anillo y se dirigiría a la ceremonia para reclamar a su hombre. Y eso era exactamente lo que quería que hiciera. Después de todo esto, volví al dormitorio. La noche era larga, pero no podía permitirme perder ni un segundo más llorando. Abrí mi portátil y conecté el pendrive que contenía los pecados de Javier. Cientos de fotos de boda, el certificado de matrimonio, los itinerarios de vuelo, incluso el informe del embarazo gemelar. No solo los copié, sino que los reorganicé meticulosamente en un archivo de presentación. Como música de fondo, elegí la misma melodía dulce que Javier había seleccionado para sonar en la boda. Comencé el vídeo con fotos de nuestros 10 años de amistad infantil, recuerdos puros. Y de repente, inserté la imagen de su certificado de matrimonio con Isabel. A continuación, intercalé sus felices fotos de boda con los ardientes mensajes de amor que él me había enviado en las mismas fechas. Trabajé como una máquina, sin emoción, sin dudar. Cada vez que insertaba una foto de Isabel, mi corazón se endurecía un poco más. Y cuando coloqué la ecografía de los gemelos como imagen final, supe que mi regalo sorpresa para Javier estaba completo. Subí todo el archivo de vídeo a un servidor seguro en la nube y le envié el enlace a la señora Jiménez. Con una advertencia. Recuerde, señora Jiménez, es un secreto absoluto. Es mi más sincero deseo. El amanecer comenzaba a despuntar. Había pasado la noche en vela, pero mi mente estaba extrañamente clara. Limpié todas las huellas. Volví a coger ese pendrive pecaminoso, lo coloqué exactamente en su sitio original dentro del archivador y lo escondí en el fondo de la maleta, como si nadie lo hubiera tocado. Cuando el día se hizo completamente claro, oí a Javier moverse. Cerré los ojos y fingí estar profundamente dormida. Se levantó de la cama en silencio, como para no despertarme. Los pequeños ruidos de la cocina me indicaron que estaba preparando el desayuno. Este hombre, mientras me engañaba cruelmente, desempeñaba a la perfección su papel de prometido ejemplar. Poco después, entró en el dormitorio con una pequeña bandeja y me despertó. Mi futura esposa, es hora de levantarse y desayunar. Hoy es tu día. Tienes que comer bien para ser la novia más guapa. Me froté los ojos y esbocé la sonrisa que había ensayado toda la noche. La sonrisa de la novia más feliz del mundo. En la bandeja había un huevo frito en forma de corazón, mi favorito, y un zumo de naranja recién exprimido. Gracias, mi amor, dije con voz dulce. Javier se sentó al borde de la cama y me observó comer. Con voz tierna dijo, come mucho. Últimamente he estado tan ocupado con viajes de negocios que no he podido cuidarte bien. Después de la boda, en la luna de miel, te lo compensaré todo. ¿Compensarme? La palabra saliendo de su boca me revolvió el estómago. Estaba ocupado, sí. Ocupado casándose con otra mujer, haciéndose fotos de boda con su nueva esposa, cuidando de su esposa embarazada de gemelos. Sentí náuseas, pero me tragué a la fuerza ese falso huevo en forma de corazón. Levanté la vista y lo miré. El hombre al que había amado durante 10 años. El mismo rostro, la misma mirada tierna. ¿Cómo puede una persona ocultar un secreto tan monstruoso y mantenerse tan serena? ¿No sentía el más mínimo remordimiento o culpa? Cariño, dije, tratando de sonar lo más normal posible. Estoy un poco nerviosa. ¿Nerviosa por qué? Se rió, acariciándome el pelo. Por si no soy la novia más guapa. La boda es tan grande. Hay tantos invitados importantes, tengo miedo de meter la pata. Javier soltó una risa llena de confianza. ¡Qué tontería! Eres mi novia. Por supuesto que serás la más guapa. Yo me encargaré de todo. Tú solo tienes que estar guapa y feliz. Me apoyé en su hombro. El último apoyo. Feliz. Desde anoche esa palabra se había convertido en la broma más amarga. Terminé todo el desayuno lleno de mentiras. Tenía que interpretar mi papel a la perfección hasta el último segundo. Miré al hombre que tenía delante. El que una vez fue mi mundo. Mi refugio en la vida. Ahora era un extraño, un actor brillante en su propia obra. Y yo, de ser la protagonista de un cuento de hadas, me convertiría ahora en la directora del final de esta obra. Comí hasta el último bocado y le elogié por ser tan detallista, como siempre había hecho durante los últimos 10 años, como si todavía confiara en él, como si todavía lo amara, pero esta era la última vez. No sé si notó la diferencia en mi sonrisa. Probablemente no.
En sus ojos solo estaba la imagen de la inmensa fortuna que le esperaba después de esta boda. Me levanté y me estiré. Voy a darme una ducha. El equipo de maquillaje no tardará en llegar. Claro, ve, sonrió. Entré en el baño y cerré la puerta con pestillo. Abrí el grifo al máximo. El torrente de agua ahogó los gritos de mi corazón. Me miré en el espejo. Mis ojos estaban hinchados por la falta de sueño, pero mi mirada era aterradoramente fría y decidida. A las 8 de la mañana, como estaba previsto, sonó el timbre. El maquillador y el equipo de peluquería habían llegado. Javier les abrió la puerta y les dio la bienvenida con entusiasmo. Salí del baño en albornoz y sonreí a todo el mundo. «Lucía, estás preciosa», exclamó una de las ayudantes. Sonreí con amargura. Sabía que tenía que salir de allí inmediatamente. No podía soportar estar sentada durante horas mientras otros pintaban mi cara, fingiendo alegría delante de Javier. No podía estar en el mismo espacio que él, ni un minuto más. Necesitaba un lugar seguro, un lugar donde pudiera respirar y preparar el último paso. Me volví hacia Javier e intenté hablar con la voz mimosa de una novia a punto de casarse. «Javier». «Sí, cariño», se volvió, todavía con su sonrisa radiante. «Estoy tan nerviosa», dije, agarrando el borde de la toalla. «Hay demasiada gente aquí, no puedo concentrarme. ¿Crees que podría ir a prepararme al hotel?» Javier frunció ligeramente el ceño. «¿Al hotel? ¿Por qué? ¿No estás más cómoda en casa?» Negué con la cabeza. «Quiero darte una sorpresa. Quiero mantener mi aspecto de novia en secreto hasta el final. Quiero que te quedes boquiabierto, que seas el más sorprendido cuando entre en la ceremonia». Enfaticé las palabras sorprendido y boquiabierto. «He reservado una suite en el hotel al lado del lugar de la ceremonia. La habitación es más grande, la iluminación es mejor, las fotos saldrán mejor que aquí. El vestido ya lo han trasladado allí. No vengas. Si vienes, me enfadaré de verdad». Vi un destello de sorpresa en los ojos de Javier, seguido de un evidente alivio. Pude leer sus pensamientos. Suspiró aliviado. Probablemente a él también le preocupaba que Isabel pudiera aparecer en el ático y armar un escándalo. Que yo misma me marchara a otro lugar, un lugar público y con más seguridad, era justo lo que él deseaba. Le permitiría controlar la situación aquí más fácilmente y evitaría que me encontrara con Isabel si ella aparecía. No sabía que él mismo estaba liberando a su presa de la jaula. «De acuerdo, mi amor», dijo con una gran sonrisa, acercándose para abrazarme. «Si eso te hace feliz. Hoy todo será como tú quieras. Lo que sea que desees». Me besó en la frente. Luché para no temblar ante ese beso gélido. «Entonces me voy ahora mismo. Tú prepárate en casa y ve primero al lugar de la ceremonia», dije, soltándome rápidamente de sus brazos. Me volví hacia el equipo de maquillaje. «Les pido que hagan el esfuerzo. Vayamos al hotel. Mi equipaje está en esa habitación. Les agradecería que lo trajeran». Me cambié rápidamente a un vestido sencillo y cogí el bolso que había preparado la noche anterior. Dentro no había nada más que mi teléfono, la cartera, el pasaporte y un pequeño disco duro externo con todas las pruebas. Salí por la puerta y le sonreí a Javier, despidiéndome con la mano. «Nos vemos en la ceremonia, mi amor». «Sí, nos vemos allí». «Te quiero», respondió Javier, también despidiéndose con una sonrisa de satisfacción. La pesada puerta metálica del ascensor se cerró lentamente, ocultando su falsa sonrisa y su mirada culpable. En cuanto la puerta se cerró, mi sonrisa también desapareció. Fui a la lujosa suite del hotel, a pocos pasos del lugar de la ceremonia. La habitación era espaciosa, y a través de sus ventanales se veía toda la ciudad. El equipo de maquillaje montó rápidamente su equipo. El olor a cosméticos profesionales, el zumbido del secador. Debería haberme llenado de la emoción de una novia, pero en mi corazón solo había una fría calma. En cuanto me senté en la silla del tocador, mi teléfono principal sonó. Era la madre de Javier, la señora Ortiz. «Dígame, señora», mantuve la voz, tratando de parecer normal. «Lucía, ¿dónde estás?» La voz de la señora Ortiz sonaba inusualmente urgente y desesperada, muy lejos de su habitual compostura. «Me estoy preparando en el hotel». «¿Por qué, señora?» «¿En qué habitación?» «Envíame la dirección. Necesito verte un momento». «Ven rápido», dijo autoritariamente, y colgó antes de que pudiera responder. Fruncí el ceño. ¿También ha empezado a actuar esta mujer? Le envié el número de la habitación por mensaje de texto y luego me dirigí a la maquilladora. «Disculpa, ¿podríais salir a tomar un café unos 15 minutos? Parece que mi suegra tiene algo personal que decirme». Todos asintieron amablemente. La habitación se volvió silenciosa de nuevo. Menos de 10 minutos después, sonó el timbre. Entró la señora Ortiz.
No llevaba el lujoso traje que yo le había elegido, sino un caro batín de seda. Su maquillaje era superficial, pero en sus ojos había una ansiedad inocultable. Cerró la puerta, se acercó a grandes zancadas y me agarró la mano con fuerza. Su mano estaba helada. Lucía, hija, estaba tan preocupada. No he pegado ojo en toda la noche. Tengo un mal presentimiento y he venido corriendo a ver cómo estabas. La miré. La mujer a la que una vez respeté, a la que consideraba como mi segunda madre, estaba actuando de maravilla. Lo sabía todo. Sobre Isabel, sobre los gemelos, y aún así, venía aquí, me cogía la mano y me decía palabras de preocupación. La señora Ortiz sacó de su bolso un viejo joyero de seda roja. Lo abrió, y dentro había una pulsera de zafiros, una reliquia familiar de un valor incalculable. Con manos temblorosas me la colocó en la muñeca. La fría joya tocó mi piel. Esta es la pulsera de la familia. Ha pasado de generación en generación desde tu abuela, dijo la señora Ortiz, con la voz entrecortada. La he guardado durante décadas, esperando este día para dársela a la esposa de mi heredero. Al llevarla, te conviertes oficialmente en parte de la familia Ortiz. Miré la pulsera. Era hermosa, pero se sentía tan pesada como unas esposas. Guardé silencio, esperando a ver qué decía a continuación. La señora Ortiz me agarró ambas manos y bajó la voz. Su tono era extremadamente serio y confidencial. Lucía, sé que eres una chica inteligente. Tú y Javier os queréis desde niños. Vuestro afecto es profundo. Pero los hombres son así, especialmente ante un día tan importante, con la presión del trabajo y las relaciones complicadas que se enredan. Hizo una pausa, me miró fijamente y dijo palabra por palabra. Pase lo que pase en la ceremonia dentro de un rato. Oigas lo que oigas de quien sea, o veas a alguien comportarse de forma inapropiada, tienes que confiar ciegamente en Javier, ¿entendido? Todo lo que hace es por el bien de esta familia. Me apretó la mano con fuerza. Pienso que es una gran bendición para la familia Ortiz tener una nuera como tú. No dejes que ningún extraño arruine nuestra celebración. Lo entendí. No era una recomendación, era una advertencia, una preparación. Temía que Isabel armara un escándalo, y había venido a darme un calmante por adelantado, para que, viera lo que viera o escuchara lo que escuchara justo antes de la ceremonia, lo soportara para que su hijo pudiera heredar su fortuna. Lentamente, retiré mi mano de la suya. Levanté la cabeza y sonreí radiante. La sonrisa de una nuera devota. Entendido, señora. No se preocupe. No la decepcionaré. Pase lo que pase, me aseguraré de que la celebración de hoy sea perfecta. La señora Ortiz suspiró aliviada, como si se hubiera quitado un peso de encima. Bien, bien. Confío en ti. Se levantó apresuradamente y se arregló la ropa. Entonces, voy a prepararme. Tú también, maquíllate y no llegues tarde. Salió de la habitación tan rápido como había llegado. En cuanto la puerta se cerró, mi sonrisa se desvaneció. Me quité la pulsera de zafiros y la dejé sobre la mesa. Llamé al equipo de maquillaje para que volviera y comenzara su trabajo. Cerré los ojos y dejé que pintaran mi rostro. Intenté vaciar mi mente. El olor a polvos perfumados, el suave roce de las brochas sobre mi piel. Era como una muñeca de madera, dejándome manipular a su antojo. Mucho después, me enteré de que, en el mismo momento en que la señora Ortiz me entregaba esa fría pulsera no muy lejos, en otro lujoso apartamento, otra obra de teatro llegaba a su clímax. Exactamente a las 9 de la mañana, sonó el timbre del apartamento de Isabel. Ella, que había pasado la noche en vela, tensa y ansiosa, se apresuró a abrir. Un mensajero le entregó una caja de terciopelo azul oscuro, idéntica a la de la marca de anillos de boda que Javier había elegido. Dentro, brillaba una alianza de diamantes, e inmediatamente después, Isabel recibió el mensaje anónimo que yo le había enviado, que lo lleve quien más lo merezca. Isabel se quedó atónita. Creyó al instante que yo lo había descubierto todo, y que rota de dolor había decidido huir avergonzada. Este regalo era una rendición, la devolución de mi símbolo de compromiso. La victoria estaba al alcance de su mano. Lo primero que hizo Isabel fue llamar a Javier. Quería confirmar su victoria, pero en ese momento, Javier estaba ocupado recibiendo a los invitados de honor en el vestíbulo. No pudo contestar. Que la llamada no se conectara fue la confirmación más segura para Isabel. La novia había huido, y Javier estaba sumido en el caos. Esta era su oportunidad. Isabel no perdió ni un segundo. Inmediatamente llamó a la organizadora de bodas, la señora Jiménez. La voz de Isabel estaba llena de pánico y compasión. Señora Jiménez, soy Isabel. Ha ocurrido algo terrible. Creo que Lucía.
Se ha enterado de lo mío con Javier. Ha huido. Esta boda no se puede cancelar. Todos los invitados son peces gordos, y está relacionado con el testamento del abuelo. Si Javier pierde la herencia, me matará. Isabel sollozaba por teléfono, una actuación de víctima perfecta, y la señora Jiménez, a quien yo había instruido meticulosamente la noche anterior, también interpretó su papel a la perfección. Gritó por teléfono, lo suficientemente alto como para que Isabel lo creyera por completo. Dios mío, de verdad. ¿Qué hacemos? Pero si ya han llegado todos los invitados, señora Jiménez, se apresuró Isabel. Yo seré la novia sustituta. No puedo permitir que Javier lo pierda todo. Ya voy de camino. También tengo un vestido de novia. Por favor, prepáreme. Ayúdeme a salvar a Javier, solo por esta vez. De acuerdo. ¿De acuerdo, Isabel? Respondió la señora Jiménez con voz apremiante. Venga ahora mismo. La estaré esperando. La llamada terminó, e Isabel respiró aliviada. Había conseguido su objetivo. Isabel abrió su armario, y allí colgaba un suntuoso vestido de novia. Un vestido que había mandado hacer en secreto hacía mucho tiempo. Había estado esperando este día. Se puso el vestido, se maquilló intensamente. Y, finalmente, se colocó el anillo de diamantes que yo le había enviado en su dedo anular. Isabel se miró en el espejo con una sonrisa de victoria. No sabía que ese vestido, ese anillo y esa sonrisa formaban parte de mi plan. Abrí los ojos. La maquilladora había terminado. Lucía, estás absolutamente preciosa, susurró un ayudante. Me miré en el espejo. Un rostro perfectamente maquillado, hermoso pero frío, sin rastro de emoción en mis ojos. No llevaba un vestido de novia. Seguía con el sencillo vestido que me había puesto por la mañana. Me levanté y miré el reloj. Las 10 de la mañana, la hora en que el salón de bodas comenzaba a recibir a los invitados. Lo supe porque el teléfono que estaba en la suite del hotel empezó a vibrar. Era Javier. El nombre de contacto, mi amor, parpadeaba en la pantalla. Un nombre que había guardado hacía 10 años. Ahora, al verlo, solo me provocaba una amarga ironía. No contesté. Dejé que el teléfono vibrara. El sonido del timbre era apremiante, desesperado. La vibración sobre la mesa de cristal creaba un ruido agudo. Siguió llamando. 4, 5 veces. Como seguía sin contestar, el teléfono pasó a modo de mensajes de texto. Cariño, ¿dónde estás? ¿Por qué no contestas? Han llegado muchos invitados. Leí el mensaje, pero no respondí. Podía imaginar su expresión en este momento. Desconcertado, ansioso, quizás un poco asustado. Asustado de que su plan fracasara. Llegó otro mensaje. ¿Estás enfadada conmigo por algo? Contesta, por favor. No es momento para bromas. Hoy es nuestro gran día. ¿Nuestro gran día? Sentí una punzada de amargura. Cogí el teléfono y tecleé. Después de 10 años de amarlo, lo conocía demasiado bien. Es un hombre arrogante. Necesita la seguridad de que todo está bajo control. Envié un mensaje con el tono de una novia caprichosa. Estoy preparando la mayor sorpresa de tu vida. No me busques. Apareceré cuando sea el momento. Será algo que nunca olvidarás. Pulsé enviar. A los pocos segundos apareció el tic de leído. Lo leyó al instante, y la respuesta llegó de inmediato. Podía sentir el alivio en cada una de sus palabras. ¡Qué sorpresa! No sabes lo preocupado que estaba. Sé que me quieres. Ven pronto. La gente está esperando. Te quiero. Te quiero. Esas dos palabras, incluso en este momento, podía escribirlas con tanta facilidad. Creía que era una rabieta tonta, que seguía siendo la estúpida mujer que lo seguía. No sabía que la sorpresa de la que hablaba sería realmente un regalo que no olvidaría en toda su vida. Me quedé mirando las palabras «te quiero» en la pantalla. Era la última vez. No respondí. Apagué tranquilamente el teléfono. Luego, abrí la bandeja de la SIM. La tarjeta SIM que me había acompañado durante 10 años, que contenía innumerables mensajes de texto y registros de llamadas nuestros. La partí en dos con mis dedos. Dejé caer los 2 trozos de la SIM rota en el vaso de agua que había sobre la mesa. Se hundieron lentamente hasta el fondo. Todo contacto se cortó oficialmente. Ya no era Lucía, la prometida de Javier Ortiz. Era Lucía, una mujer libre. Cogí un teléfono secundario que había preparado. Un teléfono completamente nuevo, una SIM completamente nueva. En él solo estaban guardados el número de mi mejor amiga, Clara, y el de la organizadora de bodas, la señora Jiménez. Dieron las 11 de la mañana. No estaba en la sala de bodas. Estaba sentada en una lujosa cafetería en la última planta del hotel, justo enfrente del lugar de la ceremonia.
Desde este rincón, podía ver el suntuoso vestíbulo de abajo, viendo a los invitados entrar en fila. Pero no necesitaba verlo a simple vista. En el teléfono secundario, abrí un enlace secreto de transmisión en vivo. La pantalla se iluminó, y era el ángulo de la cámara que sostenía mi mejor amiga, Clara. Estaba sentada en un rincón cerca del equipo de sonido, tal y como habíamos planeado. El vestíbulo del salón de bodas era tan espléndido como yo lo había diseñado. Mis flores de cerezo importadas favoritas estaban tejidas en grandes racimos, cubriendo todo el escenario, como un jardín de un cuento de hadas invernal. La luz de los candelabros de cristal era deslumbrante, y había 500 invitados. Eché un vistazo por la pantalla. Los reconocí. No eran nuestros amigos íntimos. Eran los miembros del consejo de administración del grupo, socios comerciales de alto nivel de todas partes. Accionistas importantes que tenían el poder de voto para decidir el futuro de Javier. Esto no era una boda. Era una demostración de poder, el debut del heredero. La cámara de Clara se giró hacia el escenario. Javier Ortiz. Estaba allí de pie, impecable con un traje de lujo hecho a medida. Una sonrisa feliz y segura de sí misma adornaba sus labios, pero después de 10 años a su lado, pude leer su nerviosismo en la forma en que se ajustaba constantemente la corbata. No dejaba de mirar hacia la entrada principal, por donde debía entrar la novia, y luego volvía a mirar a la primera fila. La señora Ortiz estaba sentada allí. Llevaba un costoso traje de color rojo oscuro, pero su rostro estaba tenso, apretando su bolso de marca. Madre e hijo estaban nerviosos. No por la espera de la novia, sino por la espera del momento en que el testamento se haría efectivo. Un famoso presentador subió al escenario, y su voz resonó grandilocuente. Damos una calurosa bienvenida a todos nuestros distinguidos invitados y socios a este día tan especial para el novio, Javier Ortiz, y la novia, Lucía. Estallaron los aplausos. Clara me envió un mensaje. Javier acaba de preguntarme dónde estabas. Le he dicho que estabas preparando una gran sorpresa y has sonreído satisfecho. Sonreí. El presentador continuó. Nuestra pareja ha recorrido un camino de amor de 10 años, una historia como un cuento de hadas moderno. Ahora, antes de dar la bienvenida a nuestra hermosa novia, dirijamos nuestra atención a la pantalla LED gigante de detrás para disfrutar juntos de un video especial con los momentos más memorables de su viaje de amor. La cámara de Clara hizo un primer plano del rostro de Javier. Respiró hondo, enderezó el pecho y se ajustó el traje. Esbozó su sonrisa más radiante, esa sonrisa que una vez me había cautivado. Ahora se preparaba para recibir las bendiciones y las miradas de admiración de 500 personas. Miró hacia la pantalla LED de 100 metros cuadrados que tenía detrás, esperando. Todas las luces del salón se apagaron, concentrándose en la pantalla. Sonó una música dulce, la misma canción que yo había elegido. Tomé mi taza y respiré hondo. Le envié un mensaje a la señora Jiménez. Empiece, señora. Tomé un sorbo de mi té de manzanilla. El amargor persistió en mi lengua, pero extrañamente me ayudó a mantener la calma. En la pantalla de mi teléfono, la cámara de Clara seguía transmitiendo imágenes nítidas. Las luces del salón de bodas se atenuaron. Comenzó a sonar una música dulce. Sí, la canción que yo había elegido. La enorme pantalla LED de 100 metros cuadrados detrás de Javier se iluminó. La primera imagen que apareció fue una foto nuestra a los 7 años. 2 niños cubiertos de tierra frente a la escuela primaria. Luego, nuestros años de instituto con uniformes blancos, nuestros ingenuos años de universidad y la foto de nuestro primer viaje largo después de la graduación. 10 años de fotos de nuestra infancia. A través de la pantalla, vi la sonrisa de Javier. Una sonrisa de satisfacción y orgullo. Estaba completamente inmerso en su guión perfecto. Pensaba que este era el dulce video sorpresa que yo había preparado. Vi cómo miraba de reojo a los importantes accionistas sentados en la primera fila. Asentían con la cabeza en señal de aprobación. Una hermosa historia de amor de cuento de hadas. Una historia demasiado perfecta para consolidar su posición de heredero. Abajo comenzaron los murmullos de admiración. ¡Qué amor tan raro de ver! Mira, es guapa y de buen corazón. Sonreí. El plato principal acababa de empezar. La música, que se dirigía a su clímax, se detuvo de repente, y un silencio se apoderó del lugar. La pantalla se quedó en negro por un segundo. Se oyeron ruidos de inquietud abajo. La sonrisa de Javier se congeló. Se giró para mirar la pantalla y luego hacia la sala de control técnico. Su rostro comenzó a contraerse. Probablemente pensó que era un simple fallo técnico. Y entonces la pantalla se volvió a iluminar.
Ya no eran nuestras fotos conmemorativas. Era una foto de boda de Javier, con un traje negro, abrazando por la cintura a otra mujer vestida con un inmaculado vestido de novia. El fondo de la foto era un romántico bosque de Mallorca. Todo el salón se quedó en silencio, para estallar inmediatamente en un murmullo de sorpresa. ¿Quién es esa? ¿Se han equivocado de video? Esa mujer me suena. La cámara de Clara se centró en el rostro de Javier. Su sonrisa había desaparecido por completo. Se quedó allí, congelado, mirando la pantalla con el rostro pálido. Inconscientemente negó con la cabeza y dio un paso atrás. No, no se han equivocado, susurré para mis adentros. Vi a la señora Ortiz en la primera fila. Se inclinó hacia adelante, con las manos apretadas al respaldo de la silla de delante. Su rostro se había vuelto pálido. El vídeo no se detuvo, continuó. Aparecieron más fotos de boda. Javier e Isabel besándose apasionadamente en una playa de Mallorca. Javier llevando a Isabel en brazos mientras corrían por un prado. Cientos de fotos de sus momentos felices. Una felicidad construida sobre mi engaño. Dios mío, esa no es Isabel, la protegida de la familia Ortiz. Se oyó la voz de alguien, lo suficientemente alta como para que la cámara de Clara la captara. Javier comenzó a entrar en pánico. Se giró hacia la sala técnica, levantó la mano y gritó: «¡Párenlo! ¡Apáguenlo ahora! ¡Apáguenlo!». Pero su voz fue ahogada por la música. Una nueva música comenzó a sonar. Una melodía lastimera y triste, como un requiem por mi amor de 10 años. Los gritos de Javier fueron en vano. La señora Jiménez siguió mis instrucciones. Ya había encargado a alguien que cerrara la puerta de la sala de control de sonido e iluminación. Aunque Javier golpeara la puerta, nadie podría intervenir. La enorme pantalla LED continuó su cruel trabajo de revelar la verdad. Después de la serie de románticas fotos de boda, la pantalla cambió a un simple fondo blanco. Y entonces apareció un escaneo claro del certificado de matrimonio. Novio. Javier Ortiz, novia. Isabel Ramos, fecha de registro, hace 3 meses. El sello rojo del registro civil se clavó como sangre en los ojos de los 500 invitados. Si antes solo había murmullos, ahora el salón se sumió en un verdadero caos. Dios mío, de verdad se casó con esa mujer. No puedo creerlo. ¿Y qué es la boda de hoy? ¿Bigamia? Este loco. Ha ignorado la ley y nos ha ignorado a nosotros. Vi claramente en la cámara de Clara como un anciano accionista, al que yo llamaba señor Pérez, golpeaba la mesa con el puño. Un escándalo inaceptable. ¿Así es como hace negocios la familia Ortiz? La cámara de Clara apuntó a Javier. Ya no gritaba, estaba temblando. Se tambaleó hacia atrás, chocando con la decoración de flores de cerezo blancas que tenía detrás, y los frágiles pétalos se esparcieron sobre su caro traje. Miró a su madre. La señora Ortiz intentó levantarse, pero sus piernas temblaron y se desplomó en su asiento. Su rostro estaba completamente desprovisto de color. El vídeo aún no había terminado. La siguiente pantalla era el itinerario de la luna de miel en Japón. Billetes de avión de ida y vuelta en clase business a nombre de Javier Ortiz e Isabel Ramos. El recibo de la reserva en un lujoso ryokan de Hakone. Billetes de tren bala. Todo era la prueba del viaje de negocios a Dubái del que me había mentido. Recordé esas noches. Estaba sola en casa, preocupada por él en un país extranjero, enviándole mensajes para que se cuidara. Mientras tanto, él estaba sumergido en un onsen con su nueva esposa, admirando los cerezos en flor. Un sabor amargo me subió por la garganta. Sí, susurré para mis adentros. Este era su duro trabajo. Este era su sacrificio por el trabajo. Una vez lo admiré por ello. Pensé qué suerte tenía de haberme enamorado de un hombre capaz, emprendedor y que no temía las dificultades. Resulta que yo era solo una tonta que se había enamorado de una fantasía perfecta que ella misma había creado. El desprecio se hizo más fuerte que el dolor. Lo despreciaba a él, despreciaba a la señora Ortiz, e incluso a Isabel. Pero sobre todo, me despreciaba a mí misma durante los últimos 10 años. Los invitados con trajes caros y las damas con joyas costosas ya no guardaban las formas. Todos se pusieron de pie, y muchos teléfonos móviles se levantaron hacia el escenario, grabando toda esta vergonzosa escena. Eran accionistas y socios. No estaban viendo un simple escándalo amoroso. Estaban viendo la caída de un heredero. Estaban viendo el engaño en los negocios. Si Javier podía engañar a su prometida de 10 años, también podría engañarlos a ellos. Lo más valioso en los negocios, la confianza, se había hecho añicos. La pantalla se volvió a quedar en negro. El murmullo en el salón se hizo tan fuerte que incluso ahogó la lastimera música de fondo.
La gente pensó que la obra había terminado. Pero no, aún me quedaba un último regalo. Después de unos segundos de silencio espeluznante, la pantalla se volvió a encender. Esta vez, no eran fotos de boda ni billetes de avión. Era solo una hoja de papel A4 blanca, ampliada al máximo. Un informe de una revisión ginecológica rutinaria de una clínica internacional. Nombre de la paciente: Isabel Ramos. Y la frase final, que yo había rodeado deliberadamente con un círculo rojo brillante. Resultado de la ecografía: embarazo gemelar de 12 semanas. Desarrollo normal. Si el certificado de matrimonio fue una bomba, este informe de gemelos fue una explosión nuclear. Los 500 invitados contuvieron la respiración al unísono. Un silencio absoluto y pesado, que se podía sentir incluso a través de la pantalla de la transmisión en vivo. Gemelos. No solo un hijo, sino gemelos. Tenía herederos con otra mujer incluso antes de celebrar la boda conmigo. A través de la cámara de Clara, vi a Javier. Ya no temblaba, simplemente estaba inmóvil. Mirando fijamente las palabras embarazo gemelar en la pantalla, no le quedaba ni una gota de sangre en el rostro. La señora Ortiz parecía haberse desmayado. La gente a su alrededor intentaba reanimarla. Y entonces, según el guión, la música se detuvo por completo. En ese silencio espeluznante, mi voz, clara y serena, resonó a través del costoso sistema de altavoces del salón. «Felicidades, Javier». La voz que él había escuchado durante 10 años, ahora era tan fría como una cuchilla. «Espero», hice una pausa, «que te haya gustado el regalo». En cuanto mi voz terminó, la pantalla LED gigante se apagó. Inmediatamente, el salón se convirtió literalmente en un caos. Gritos, insultos, el sonido de sillas volcando. La gente se puso de pie, los teléfonos móviles se levantaron como setas. Fotografiaron a Javier, a la señora Ortiz desmayada, y a los accionistas que golpeaban las mesas, con los rostros enrojecidos de ira. Clara me envió un mensaje. Las letras temblaban. «Lucía, se acabó de verdad. Esto es un manicomio. La señora Ortiz se ha desmayado. Los accionistas están buscando a sus abogados». Miré la escena. No sentí satisfacción ni victoria. Solo un vacío infinito. Mis 10 años de juventud habían sido enterrados de forma grandiosa y perfecta delante de 500 personas. De repente, la cámara de Clara se sacudió violentamente. Se giró rápidamente hacia la entrada principal del salón. Clara gritó en un mensaje de voz: «Dios mío, Lucía, Isabel ha venido de verdad, con un vestido de novia». Justo en ese momento, en medio del caos, con Javier de pie en el escenario como una estatua rota y la señora Ortiz recibiendo primeros auxilios. La puerta principal del salón, por donde yo debería haber entrado, se abrió de par en par. Isabel estaba allí de pie, bajo el arco de flores de cerezo blancas, deslumbrante con un costoso vestido de novia palabra de honor. Su pelo recogido, su maquillaje perfecto, y en su dedo anular brillaba el anillo de diamantes que yo le había enviado. Entró como una reina subiendo a su trono de gloria. A través de la pantalla de la transmisión en vivo, vi a Isabel respirar hondo. No vio el caos de dentro. No vio las expresiones de asombro de los invitados. Solo vio a su hombre, de pie en el escenario. Probablemente llegó justo después de que terminara el video. Escuchó el alboroto y pensó que era el ruido causado por mi huida como novia, tal y como ella lo había planeado. Pensó que este era su momento. El momento de intervenir, salvar a Javier del escándalo y reclamar su lugar con orgullo. Recibió el anillo. Obtuvo la confirmación por teléfono de la señora Jiménez. Estaba 100% segura de que yo era la perdedora. Con la sonrisa más radiante de una vencedora, Isabel comenzó a caminar por la alfombra blanca salpicada de pétalos. Los 500 pares de ojos que habían quedado atónitos por el escándalo de bigamia ahora se centraban en ella. Sus miradas no eran de admiración, sino de curiosidad, desprecio y lástima. «Dios mío», susurró alguien, «mira a esa mujer. Es la embarazada del vídeo. ¿Cómo se le ocurre venir aquí?». Los murmullos se reanudaron, más fuertes que antes. La sonrisa de Isabel comenzó a congelarse. Se dio cuenta de que algo iba mal. ¿Por qué todos la miraban así? ¿Por qué nadie aplaudía? ¿Y por qué? ¿Por qué su hombre Javier la miraba con esa expresión? No era una mirada de alivio y salvación. Era una mirada de odio, la mirada que se le da a quien te ha empujado al abismo, la mirada de una bestia acorralada. Pero Isabel ya había recorrido más de la mitad del camino. No podía dar marcha atrás. Intentó seguir sonriendo, y aunque su voz temblaba, trató de hablar en voz alta. «Cariño, he venido. Estoy aquí». Todavía pensaba que yo había huido y que ella estaba aquí para ocupar mi lugar. Javier la miró. Su esposa legal,
la madre de sus hijos gemelos y la mujer que lo había llevado a la ruina. Isabel continuó subiendo al escenario, extendiendo su mano hacia Javier. Su voz era dramática, como en una escena de ópera. Javier, no temas. Estoy aquí. Soy tu esposa. En cuanto terminó de hablar, todo el salón pareció explotar. Seguía sentada, inmóvil, en la cafetería de la última planta. La escena del salón de bodas que vi a través de la pantalla de mi teléfono era la peor de las tragedias. Las palabras de Isabel, soy tu esposa, resonaron agudamente a través de los altavoces. Fue como una cerilla encendida arrojada a un barril de pólvora llamado Javier. Sabía que era un hombre que en 10 años nunca me había dicho una palabra más alta que otra. Ahora, su rostro estaba desfigurado. La humillación, el colapso de su plan de herencia, la exposición vergonzosa ante 500 personas. Todo se condensó, y su esposa legal, la embarazada de sus gemelos, Isabel, eligió este momento para aparecer. Como la última prueba viviente, aplastando cualquier esperanza de negación. La miró, no con los ojos de un marido, sino con los ojos de un enemigo. «Lárgate». La cámara de Clara estaba demasiado lejos para que el sonido fuera claro, pero pude leer sus labios. Una sola palabra, escupida entre dientes. Isabel se quedó atónita. Probablemente había imaginado una escena en la que Javier correría a abrazarla, y si yo hubiera estado allí, me señalaría y declararía que ella era su verdadero amor. No esperaba recibir esa palabra. «Javier». Isabel estaba desconcertada, pero aún así intentó acercarse. «He venido a ayudarte». Lucía ha huido. «Te he dicho que te largues». Esta vez pude oír su grito. Y la escena que siguió fue algo que en 10 años nunca me hubiera atrevido a imaginar. El sofisticado heredero Javier, mi tierno hombre, levantó la mano. ¡Zas! El sonido resonó claramente por encima del murmullo de la multitud. La bofetada fue tan fuerte que la cabeza de Isabel se giró hacia un lado. Perdió el equilibrio. El anillo de diamantes que yo le había enviado salió volando de su mano y rodó por el escenario. Pero Javier no se detuvo. La ira lo había convertido en una bestia. Empujó a Isabel, la mujer que llevaba a sus gemelos, con fuerza. «Maldita zorra, todo es culpa tuya. Has arruinado mi vida». Isabel llevaba tacones altos, y el escenario, resbaladizo por la decoración de flores de cerezo, tenía 2 metros de altura. El empujón de Javier fue demasiado fuerte. Vi cómo Isabel perdía el equilibrio, se tambaleaba y daba un paso en falso. Cayó rodando del escenario. Su cuerpo se estrelló directamente contra los altavoces y el equipo de sonido que estaban instalados justo debajo. Se oyó un golpe sordo, seguido inmediatamente por los gritos de los invitados de la primera fila. Todo pareció detenerse por un segundo. Isabel yacía inmóvil en el suelo de mármol. Su inmaculado vestido de novia estaba ahora arrugado y sucio, y debajo del vestido blanco comenzó a extenderse una mancha de sangre de un rojo oscuro. Lenta, pero segura. «Sangre. Está sangrando. Llamen a una ambulancia. Está embarazada. Dios mío, es un asesinato». El salón literalmente explotó. Gritos, gente llamando por teléfono, flashes de cámaras disparando sin cesar. Ya no eran invitados de una boda, eran testigos de una tragedia. La cámara de Clara apuntó a Javier. Estaba congelado en el escenario, mirando el charco de sangre de abajo, a su esposa legal y a sus hijos gemelos no nacidos. No había emoción en su rostro. Vacío. Apagué tranquilamente la transmisión en vivo. El caos del salón, los gritos, la imagen del charco de sangre, todo desapareció cuando la pantalla de mi teléfono se oscureció. El espacio a mi alrededor se volvió extrañamente silencioso. En la cafetería de la última planta seguía sonando una suave música de jazz, y el viento me acariciaba el pelo. Me quedé sentada un rato más, mirando la calle de abajo. Los coches seguían circulando con prisa. Esta ciudad no se detiene por la tragedia de nadie, y yo también tenía que seguir con mi vida. Llamé a un camarero y pagué el té frío. Cogí mi pequeño bolso y me dirigí al ascensor. Nadie me reconoció. Que esta mujer con un sencillo vestido de seda y gafas de sol era la novia de la trágica boda que acababa de ocurrir en el edificio de al lado. Subí a un coche que había pedido con antelación. Un vehículo de lujo sin distintivos me esperaba tranquilamente en la puerta trasera del hotel. Subí, y el coche se mezcló silenciosamente con el tráfico. El conductor me llevó al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Había reservado un billete de avión una semana antes, con un pasaporte de otra cuenta bancaria que Javier no conocía. Como había hecho el check-in online, solo tardé unos minutos en pasar el control de seguridad. Entré en la sala VIP de business.
Aquí todo era tranquilo. Solo se oían susurros, el pasar de las páginas de las revistas y el tintineo de las copas. Un mundo aparte de la escena que acababa de presenciar. Un contraste cruel entre el infierno y un lugar de paz. Encontré un asiento en un rincón. Mi teléfono secundario vibró. Era un mensaje de Clara. «Lucía, ¿te has ido? Una ambulancia se ha llevado a Isabel». Parecía grave. Ese cabrón de Javier se quedó allí como una estatua, y de repente echó a correr. Ni siquiera siguió a la ambulancia. Dejó a la señora Ortiz desmayada. Se fue como un loco en su coche. «Ten cuidado, tengo miedo de que te busque». Leí el mensaje, pero no sentí la más mínima agitación. ¿Buscarme? ¿Para qué? ¿Para culparme de lo que él había hecho? Respiré hondo. Durante 10 años, había vivido como una abeja obrera, cuidando de lo que llamaba un hogar. Rechacé mejores oportunidades de ascenso porque Javier dijo que no quería que me agotara. Renuncié a mi sueño de estudiar en el extranjero porque Javier dijo que odiaba las relaciones a distancia. Sacrifiqué, soporté, creí ciegamente. Pensé que el amor de la infancia era el sentimiento más sólido. Resulta que era el más frágil, porque se basaba en la costumbre, no en el respeto. La pantalla grande de la sala anunció que el embarque para el vuelo a París era inminente. Vuelo de las 12:30. Me levanté y arrastré mi maleta. No miré atrás. Caminé hacia la puerta de embarque, donde una nueva vida me esperaba. 10 años de juventud, 10 años de amor y engaño. Decidí dejarlo todo en esta ciudad. No estuve allí para presenciar las escenas posteriores. Estaba en el cielo, atravesando las nubes hacia el otro lado del mundo. Todo lo que sucedió en el ático me lo contó Clara más tarde. Clara dijo que Javier condujo como un loco. Dejó a Isabel siendo trasladada al hospital, a su madre desmayada en la ceremonia, a los 500 invitados y al caos vergonzoso de su familia. En su mente, solo había un pensamiento: encontrarme. Quizás pensó que estaría en casa, llorando, haciendo las maletas, o esperando a que volviera para interrogarlo y gritarle. Todavía me veía como la tonta débil de hace 10 años, que con un poco de consuelo, una pequeña disculpa, todo volvería a la normalidad. Corrió al ático. Abrió la puerta de par en par con su llave. Y se quedó helado. La casa estaba completamente vacía. No era el vacío de una casa nueva a la que aún no se han traído las cosas, sino el vacío de un lugar completamente vaciado. El caro sofá italiano había desaparecido. La televisión curva de 100 pulgadas había desaparecido. La mesa de comedor de nogal había desaparecido. Toda la ropa de marca del vestidor había desaparecido. Las fotos conmemorativas nuestras que colgaban en el pasillo habían desaparecido. Incluso mi cepillo de dientes rosa del baño, la pasta de dientes a medio usar, el gel de ducha que usaba, todo había desaparecido. En el espacioso apartamento solo quedaba el eco de su respiración agitada. No quedaba ni un solo rastro de mí, como si nunca hubiera existido allí. Clara dijo que Javier no podía creer lo que veía. Corrió de habitación en habitación. El salón, el dormitorio, el estudio, todos vacíos, con solo sus propios muebles, solitarios. Mucho después, encontró una pequeña nota pegada en el frigorífico. Era el recibo de una empresa de mudanzas y guardamuebles de lujo. La fecha del servicio era de 3 días antes. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no se trataba de un arrebato de ira repentino. No fue una decisión precipitada tras descubrir el secreto la noche anterior. Fue un plan meticulosamente preparado desde hacía mucho tiempo. Rugió. No un rugido de ira, sino un rugido de miedo. El hombre que toda su vida había estado seguro de poder controlarlo todo, se dio cuenta por primera vez de que había sido burlado desde quién sabe cuándo. Se dio cuenta. Lucía lo sabía desde hacía mucho tiempo. Mi silencio de los últimos días, mi sonrisa de esta mañana, el desayuno en forma de corazón, mi despedida en la puerta del ascensor, todo era parte de la obra. Él pensaba que era el director, pero resulta que solo era un actor en mi obra. Según Clara, Javier perdió la cabeza al darse cuenta de la fría verdad. Empezó a revolver la casa. Esperaba encontrar una carta, una nota, cualquier rastro de mí. Abrió cajones, levantó el colchón, miró en cada rincón. Pero no había nada. Lo había limpiado todo a la perfección. Contraté un servicio de limpieza profesional y limpiaron el apartamento hasta el punto de que ni siquiera quedaba el familiar olor de mi perfume. Solo quedaba el frío olor a productos de limpieza. Se derrumbó en medio del salón vacío, gritando mi nombre desesperadamente. Y entonces lo vio, sobre la mesa de cristal donde, solo unas horas antes, me había dado de comer con ternura mi último desayuno. Solo quedaba una cosa,
Era una foto. No una lujosa foto de boda ni una extravagante foto de viaje. Era nuestra primera foto. De hacía 10 años, cuando éramos dos jóvenes estudiantes de 19 y 20 años, tomada en un pueblo de Andalucía. En la foto, yo sonreía radiante, entrecerrando los ojos bajo el sol del atardecer, y él me rodeaba el hombro con una sonrisa orgullosa e inocente. Esa foto, que para mí era el tesoro y la prueba de nuestro amor más puro, ahora estaba partida en dos. No estaba cortada limpiamente con tijeras, sino que tenía los bordes rasgados, como si la hubieran roto a mano con violencia. Como si la persona que la rompió hubiera puesto toda su fuerza en ello. La mitad de la foto con mi imagen había desaparecido, y solo la otra mitad quedaba sobre la mesa. Solo Javier, con su sonrisa inocente, abrazando con el brazo un espacio vacío a su lado. Clara dijo que Javier cogió esa mitad de la foto con manos temblorosas. Miró fijamente el espacio vacío que él mismo había desgarrado. No lloró, simplemente se rió. Una risa ronca y enloquecida que resonó por todo el apartamento vacío. Lo entendió. No solo me había ido, lo había borrado por completo de sus 10 años de vida. Había roto el pasado. La mitad que me pertenecía, me la llevé. Y la mitad que le pertenecía a él, se la devolví. Su mentira, su vacío y un futuro en el que yo ya no estaba. Javier apretó la mitad de la foto con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Luego, hundió la cara en la mesa, y sus anchos hombros, que una vez pensé que eran mi mundo, comenzaron a temblar. Mientras Javier se derrumbaba junto a la foto rota, yo estaba a miles de kilómetros de distancia, en un vuelo de varias horas. Me acurruqué bajo la fina manta de la clase business, tratando de dormir, pero no podía. La imagen de Isabel cayendo, el charco de sangre extendiéndose por el suelo de mármol, me atormentaba. No sentía satisfacción, no sentía victoria, solo sentía miedo. Miedo de la locura de Javier, y de la crueldad de mi propio plan. Todo lo que ocurrió después de mi partida me lo contó Clara. Después de instalarme en París, Clara me dijo que Javier no se quedó derrumbado en el apartamento vacío por mucho tiempo. Mientras estaba sumido en su loca desesperación, recibió 2 llamadas. 2 llamadas que cerraron oficialmente todas las puertas de su vida. La primera llamada fue del hospital. La voz de la enfermera de urgencias era fría. ¿El señor Javier Ortiz? ¿Es usted el contacto de la paciente Isabel Ramos? La paciente sufrió un traumatismo grave por una caída desde una altura considerable. Hicimos todo lo posible, pero los fetos se han perdido. Ambos gemelos han fallecido. La paciente también está en estado crítico debido a una hemorragia grave. Por favor, venga inmediatamente a realizar los trámites. Clara dijo que Javier solo escuchó. Solo la mano que sostenía el teléfono temblaba. No dijo nada y colgó. Los gemelos. Lo que él usó para engañarme. Lo que Isabel usó para atarlo. Ya no existían. Había perdido a sus propios hijos por su propio empujón brutal. Pero la tragedia no se detuvo ahí. Antes de que pudiera asimilar la noticia, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido pero formal. El del bufete de abogados que gestionaba el testamento de su abuelo. El abogado principal de la familia, un hombre mayor al que yo había conocido, le informó de forma concisa y sin rastro de emoción. Señor Ortiz, le llamo en relación con los acontecimientos de esta mañana en la ceremonia de boda. En base a lo presenciado por toda la junta directiva y los accionistas, ha violado gravemente las cláusulas del testamento del difunto presidente. Javier pareció reaccionar entonces, y dijo con voz ronca y áspera: ¿De qué está hablando? El abogado continuó con calma. El testamento estipula que debe casarse legalmente con la señorita Lucía antes de cumplir los 30 años. Hoy es su 30º cumpleaños. Sin embargo, se ha revelado que usted ha cometido un acto de bigamia legal con la señorita Isabel Ramos. Al mismo tiempo, ha provocado un grave escándalo moral que afecta directamente al honor y al valor de la marca del grupo. Según las cláusulas, continuó, las mismas que asesoró el padre de la señorita Lucía, nos vemos obligados a anular sus derechos de herencia. ¿Anular?, gritó Javier. Así es, señor Ortiz. A partir de este momento, todas sus acciones de control en el grupo serán transferidas a una fundación benéfica, según la voluntad del difunto presidente. Ya no es usted el accionista mayoritario. Lo lamento. El abogado colgó. Javier se desplomó en el suelo del apartamento vacío. Todo por lo que había luchado, actuado y me había engañado durante los últimos 10 años era por este día. Quería tenerlo todo. La fortuna familiar, a mí como esposa perfecta de escaparate, y a su amante secreta e hijos ilegítimos. Pero en una sola mañana, en cuestión de horas, me perdió a mí, perdió a sus hijos gemelos, y perdió toda su fortuna. Perdió el pasado, perdió el futuro, e incluso perdió el presente. No le quedaba nada,
excepto la mitad de la foto rota que sostenía en su mano. París me recibió con una tarde tardía y una llovizna fría. Arrastré mi maleta por las antiguas calles empedradas, sintiéndome pequeña y perdida. Pero extrañamente, no tenía miedo. Por primera vez en 10 años, respiraba mi propio aire. Era libre. En los días siguientes, supe hasta qué punto se había vuelto loco Javier. Tras darse cuenta de que lo había perdido todo, Javier no fue a visitar a Isabel al hospital, ni fue al grupo a gestionar el caos. Lo ignoró todo. En su mente solo quedaba una obsesión: encontrarme. Quizás ya no era amor, era el resentimiento de un perdedor. No podía aceptar que una mujer que siempre había considerado débil y dependiente, yo, le hubiera asestado un golpe tan fatal. Necesitaba encontrarme para interrogarme, para descargar su ira, o quizás para demostrar que todavía podía controlarme. Utilizó los últimos contactos y el poder que le quedaban antes de que la noticia de su desheredación se extendiera. Llamó al jefe de seguridad del aeropuerto, a amigos en las aerolíneas, pidiéndoles que revisaran las listas de pasajeros de todos los vuelos que salieron de la ciudad ese día. Creía que no habría podido ir muy lejos. Pensaba que estaría escondida en el campo o en alguna ciudad turística, llorando. Y cuando la información llegó, lo volvió aún más loco. Su gente le informó con voz desconcertada: «Señor Ortiz, es extraño. En los registros del sistema hay más de 10 billetes de avión reservados con el pasaporte de la señorita Lucía, todos con salida para hoy». Javier rugió. «¿10? ¿A dónde?» «Uno a Sevilla, otro a Barcelona, otro a Mallorca. También hay billetes de tren, uno a Singapur, otro a Bangkok, e incluso». Javier no necesitó escuchar más. Lo entendió. Había tendido una niebla demasiado espesa. 10 billetes de avión, 10 destinos diferentes, pagados con 10 tarjetas virtuales diferentes. No podía saber en qué avión me había subido realmente. No podía saber en qué parte del mundo estaba. Había utilizado el mismo dinero que él me había dado, para encargar el vestido de novia, para reservar el salón de bodas, para asegurar mi vía de escape. Clara dijo que Javier destrozó su teléfono. Se dio cuenta de que no solo me había ido, me había borrado por completo. Había planeado todo esto desde hacía mucho tiempo. Había estado en un tablero de ajedrez donde le di jaque mate desde el primer movimiento. Su persecución había llegado a un callejón sin salida. Estaba indefenso, y para un hombre arrogante como Javier, la impotencia era el castigo más cruel. En París, corté todo contacto antiguo. Cambié a un número nuevo. Solo me mantenía en contacto con Clara a través de una aplicación segura. El principio del invierno en París era realmente frío. El frío me calaba los huesos, pero me aclaraba la mente. No había venido de viaje, había venido a empezar de nuevo. Alquilé un pequeño y viejo pero acogedor apartamento en el ático de una calle antigua del barrio de Le Marais, un lugar con callejones empedrados y una panadería que cada mañana olía a pan recién hecho. Dejé atrás todo mi pasado y comencé una nueva vida. No usaba artículos de lujo. No iba a lugares extravagantes. Encontré un trabajo a tiempo parcial en una librería de segunda mano, y por las noches aceptaba proyectos de traducción como freelance. Vivía despacio, como una monja, tratando de lavar los sucios recuerdos de los últimos 10 años. La vida transcurría así. Hasta que un día surgió un problema. El casero, un francés de aspecto astuto, de repente me dobló el alquiler y amenazó con echarme, alegando que había violado una cláusula irrazonable de un contrato de alquiler en francés que no entendía del todo. Intenté discutir, pero mi limitado vocabulario legal no era rival para su astucia. Me sentí impotente. Una vez más, era débil, un ser fácil de intimidar. Clara me aconsejó por mensaje que buscara un abogado. Hay muchos despachos de abogados coreanos en París. No dejes que te intimiden. Así que encontré un pequeño bufete de abogados, modestamente situado en una calle tranquila, especializado en ayudar a la comunidad coreana con problemas civiles. Entré con el corazón lleno de preocupación. Quien me recibió no era un abogado experimentado, sino un hombre joven, que parecía unos años mayor que yo. Llevaba una simple camisa blanca y unas gafas de montura fina. Su apariencia era sencilla, pero su mirada era muy penetrante. Me miró y sonrió suavemente. «Hola, soy Marcos. Siéntese. Cuénteme». Su voz era grave y cálida, y su español, sorprendentemente perfecto. Le expliqué mi problema y le entregué el contrato en francés. Lo leyó muy rápido, levantó la cabeza y me miró directamente. «Este hombre la está estafando, Lucía». «Yo». «Lo sé, pero no sé qué hacer», dije, desconcertada. Marcos no dijo mucho. Cogió el teléfono y llamó directamente a mi casero. No pude entender todo lo que decía en francés,
pero pude oír la firmeza, la decisión y la clara citación de artículos legales. Su voz no era alta, pero estaba llena de autoridad. La llamada duró solo 5 minutos. Marcos colgó, se ajustó las gafas y me sonrió. Solucionado. Nadie la molestará más. Dice que fue un malentendido. Me quedé atónita. En solo 5 minutos. ¿Cuánto le debo? Marcos negó con la cabeza. No es nada. Entre compatriotas nos ayudamos. Pero, me miró, y su mirada se volvió más cálida. La próxima vez, tráigame cualquier cosa antes de firmarla, para que no vuelva a sufrir un abuso así. Me entregó su tarjeta de visita. Cogí la tarjeta. Sentí una profunda gratitud. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que me estaban protegiendo. No era la protección posesiva y condescendiente de Javier, sino una protección basada en el respeto y la profesionalidad. Nos hicimos amigos a partir de entonces. A veces tomábamos un café en la librería donde yo trabajaba. Hablábamos de libros, de París y de sueños. Nunca me preguntó por mi pasado, ni se preguntó por qué había huido sola hasta aquí. Simplemente escuchaba. A su lado, sentí que mi alma, que había estado hecha pedazos, se curaba poco a poco. Pasaron 3 meses. El invierno en París era gélido, pero gracias al trabajo y a los cálidos cafés con Marcos, mi corazón encontró gradualmente la paz. Me acostumbré a un nuevo ritmo de vida, a tomar todas mis decisiones por mí misma. El pasado en España se sentía lejano y borroso, como un mal sueño. Empecé a pensar que quizás nunca más tendría que volver a oír esas voces. Una tarde, después de salir del trabajo, llegué a mi apartamento del ático y me disponía a preparar una cena sencilla. El teléfono secundario, el único que usaba para comunicarme, sonó de repente con un número desconocido. Tenía el prefijo de España. Mi corazón dio un vuelco. Solo Clara conocía este número. Dudé, pero finalmente contesté. Dígame. Hubo silencio al otro lado de la línea durante unos segundos, solo se oía una respiración pesada y cansada. Y entonces, una voz resonó. Una voz que pensé que nunca olvidaría, pero ahora sonaba extraña, envejecida y rota. Lucía, soy yo, tu madre. Era la señora Ortiz. Me quedé inmóvil. El teléfono en mi mano estaba frío. Todas las emociones dentro de mí se congelaron. Lucía, no cuelgues. Te lo ruego. Sé que nos odias a mí y a Javier, pero por favor, perdóname. Empezó a llorar. A través del teléfono, oí un llanto desconsolado y amargo. Respiré hondo, tratando de que mi voz no temblara. Ya no era la chica débil del pasado. ¿Qué desea, señora? La había llamado mamá durante 10 años, pero ahora la palabra señora que salió de mi boca era ligera pero afilada como un cuchillo. La señora Ortiz pareció detenerse por un momento ante ese tratamiento. Luego, rompió a llorar. Su llanto se hizo más fuerte. Lucía, vuelve. Vuelve y salva a Javier. Él está a punto de morir. Fruncí el ceño. ¿Qué nuevo truco era este? No sé de qué me habla. Desde el día que pasó todo, sollozó la señora Ortiz. Lo perdió todo. Las acciones. La empresa. Se encerró en su habitación, no come, no bebe. Solo bebe alcohol. Lucía, se está destruyendo. El médico dice que tiene una depresión grave. Y ayer. Respiró hondo y continuó entre sollozos. Ayer lo encontraron en el baño. Intentó hacer algo drástico. Lo llevaron a urgencias. El médico dice que tiene una hemorragia estomacal grave y pancreatitis aguda. Lucía, él, podría morir. Me apoyé en la fría pared, en silencio. Imaginé la escena. El hombre que una vez fue arrogante y seguro de sí mismo, el centro de todas las multitudes, ahora yacía en una cama de hospital, respirando débilmente. Lucía, por favor, suplicó la señora Ortiz. Está en coma, pero no para de decir tu nombre. Sigue murmurando, Lucía, lo siento. El médico dice que quizás solo tú puedes salvarlo. Ha perdido las ganas de vivir. Te lo ruego, Lucía, por los 10 años que pasamos juntos. Ven a verlo una última vez, aunque solo sea para que vea tu rostro. Si le pasa algo, ¿cómo voy a vivir? Su súplica desesperada resonó en mi pequeña habitación. El viento invernal de París soplaba con fuerza fuera de la ventana. 10 años de afecto. ¿Cómo se atrevía a mencionar esos 10 años? Miré por la ventana. Empezaba a nevar. No sentí compasión. No sentí pena por él. No se estaba muriendo de amor. Se estaba muriendo porque su ego, su todo, se había perdido. Oí cómo seguía llorando al otro lado de la línea. No dije nada. Levanté la mano en silencio y pulsé el botón de colgar. La llamada de la señora Ortiz, sus llantos y súplicas,
Me atormentaron durante días. Intenté borrarlos de mi mente, diciéndome que ya no era asunto mío. Colgué con firmeza, esperando que fuera la última vez que escuchara esa voz. Pero no sabía que mi silencio, mi rechazo, la empujarían a tomar una decisión aún más loca y retorcida. Fue mucho después de mi regreso a España cuando Clara me contó toda la trágica historia. Mi mejor amiga, Clara, hizo más que consolarme a distancia. Silenciosamente, a través de contactos en el hospital, vigiló todos los movimientos de la familia Ortiz. Temía que, en su estado de locura, hicieran algo en mi contra. O que utilizaran a la prensa para difamarme de nuevo. Y lo que descubrió superó la imaginación de cualquiera. Según Clara, después de que le colgara el teléfono, la señora Ortiz cayó en una desesperación total. Javier seguía en coma profundo, y su estado empeoraba al no tener ganas de vivir. Desesperada, mientras revolvía viejos álbumes familiares, se le ocurrió una idea. Recordó mi pueblo natal. Inmediatamente, condujo cientos de kilómetros desde Madrid hasta mi pequeño pueblo. No fue a pedir perdón a mis padres, ni a poner incienso a mi difunto padre. Fue a buscar a una prima lejana por parte de mi madre, una chica llamada también Mina. No era muy cercana a esta prima. La familia de mi tío materno era de condición humilde y vivían de forma muy reservada. Pero lo más importante era que esta chica, Mina, se parecía a mí en un 60-70%, especialmente la forma de los ojos. Con maquillaje y bajo una luz tenue, era fácil confundirla conmigo. La señora Ortiz encontró la casa de mi tío, una vieja casa de una planta situada en un callejón estrecho. Aunque su aspecto era demacrado por haberlo perdido todo en 3 meses, no podía ocultar el aire de quien una vez vivió en la opulencia. Puso un cheque sobre la vieja mesa de madera y fue directa al grano. Según Clara, la oferta fue 100.000 euros. Mina, solo tienes que hacerte pasar por Lucía, ir al hospital y decirle unas palabras de ánimo a Javier. Solo necesito que recupere la conciencia y las ganas de vivir. Estos 100.000 euros serán para ti y tu familia. La familia de mi tío era muy pobre. Mi tío y mi tía habían luchado toda su vida, y Mina, después de terminar el instituto, se había quedado en casa para ayudar a sus padres. Nunca habían visto tanto dinero. 100.000 euros era una suma que nunca habrían soñado tener. Se miraron, y en sus ojos había una mezcla de miedo y tentación. También habían oído rumores de que yo había traicionado a Javier y había huido el día de la boda. Quizás pensaron que yo estaba equivocada, y que esta era una oportunidad para ayudarlos, y al mismo tiempo, corregir mi error. La chica Mina dudó un poco. Tenía miedo, pero la señora Ortiz se arrodilló y lloró. Por favor, te lo ruego. Salva a mi hijo. Si muere, yo tampoco tendré ganas de vivir. Solo tienes que decir cariño, ánimo. He vuelto. Solo esa frase. Estarás salvando una vida. Finalmente, ante la enorme suma de dinero y las súplicas desesperadas de la señora Ortiz, la chica, Mina, asintió. La señora Ortiz, encantada, le dio inmediatamente una gran suma de dinero a Mina para que se comprara ropa. Se la llevó a Madrid. Le hicieron un peinado y un moldeado idéntico al mío. Incluso contrató al mismo profesional que me maquilló para mi boda para que maquillara a Mina lo más parecido a mí posible. Cuando Clara me contó esto, se me puso la piel de gallina. Esa madre, por su propia obsesión, no reparaba en medios. No le importaba si estaba bien o mal, si degradaba la personalidad de Mina o me insultaba a mí. Solo quería que su hijo se despertara. Convirtió mi dolor y mi traición en una obra de teatro, contratando a una extraña para que hiciera de doble. Esa tarde, Mina fue llevada al hospital. Llevaba un vestido de punto beige, como los que yo solía usar, y en sus manos temblorosas sostenía una cesta de frutas. Con el corazón encogido de nervios y miedo, entró en la habitación VIP donde Javier estaba en coma. La habitación estaba llena de aparatos. Le pregunté a Clara, ¿cómo se sentiría esa chica, Mina, en ese momento? Clara me transmitió lo que le contó una enfermera de turno a la que había sobornado. Mina estaba tan asustada que no tenía ni una gota de sangre en la cara. Era una chica de pueblo inocente, y nunca había experimentado una escena así. Mina entró con cautela en la habitación. Un fuerte olor a desinfectante se mezclaba con un persistente olor a alcohol, creando una atmósfera asfixiante. En la cama blanca, Javier estaba esquelético, con el rostro ceniciento y los ojos cerrados. Estaba muy lejos del hombre elegante y apuesto de las fotos. La señora Ortiz, que estaba de pie al lado, le hizo una señal desesperada en cuanto Mina entró. Mina, temblando, se paró junto a la cama y habló. Su voz tenía un fuerte acento de pueblo, completamente diferente a la mía. Javier, cariño, soy Lucía.
Su voz era vacilante y asustada, pero Javier, en coma, había estado durante mucho tiempo en el umbral de la vida y la muerte. Solo escuchó la llamada del nombre Lucía. Lentamente, abrió los ojos y miró a Mina con la vista borrosa. Y de repente, un débil destello brilló en sus ojos. El parecido de Mina conmigo, a través de la neblina de la fiebre alta y los sedantes, hizo que su imagen se transformara realmente en la mía, dijo con voz ronca. Tú, has vuelto de verdad. Extendió su delgado brazo, con el gotero enredado, y agarró la mano de Mina. Su mano ardía. Me equivoqué. No. Te vayas otra vez. La señora Ortiz, al ver la escena, juntó las manos, encantada, y lloró de alegría. Se apresuró a sentar a Mina en una silla y le hizo señas para que siguiera hablando. Sigue hablando. Sigue. Mina, presionada por la señora Ortiz, volvió a balbucear. Estaba tan asustada que olvidó todas las líneas que la señora Ortiz le había dicho que dijera. Dijo instintivamente. Yo no me voy. Tienes que ponerte fuerte. Tienes que recuperarte. Fue esa segunda frase, esa voz temblorosa y desconocida, la que sacó a Javier de su confusión. El destello en sus ojos se apagó. Entrecerró los ojos y miró a Mina más de cerca. La borrosidad desapareció, reemplazada por una aterradora claridad. Reconoció el rostro que se esforzaba por sonreír. Se dio cuenta de que no eran mis ojos, no era mi sonrisa. ¿Quién eres? Su voz era débil, pero llena de amenaza. Mina, asustada, retiró la mano. Soy Lucía. Cariño, ¿no me reconoces? No, rugió Javier de repente. No se sabe de dónde sacó la fuerza, pero se incorporó de golpe y se arrancó la aguja del gotero de la mano. La sangre brotó, salpicando la ropa de Mina. Tú no eres ella, tú no eres Lucía. Agitó la mano y barrió la bandeja de medicamentos de la mesita de noche, y el metal resonó al chocar contra el suelo. Lárgate, lárgate de aquí. Cogió un jarrón de la mesa y se lo arrojó a Mina. Mina gritó y apenas pudo esquivarlo. El jarrón se hizo añicos. La señora Ortiz corrió a sujetar a su hijo. Javier, ¿qué haces? Es Lucía. Ha vuelto. Tú también me engañas. Javier se giró hacia su madre, mirándola con los ojos inyectados en sangre. Todos me engañáis. ¿Creéis que soy tan estúpido? Fuera. Fuera todos de mi vista. Rugía como una bestia herida, rompiendo todo lo que tenía a mano. La herida de su mano se abrió y la sangre fluyó abundantemente. Enfermeras y médicos acudieron corriendo al oír el ruido. Tuvieron que intervenir 4 o 5 hombres corpulentos para sujetarlo y administrarle un fuerte sedante. Mina se desmayó del susto y tuvo que ser sacada por las enfermeras. En cuanto se despertó, lloró diciendo que quería volver a su pueblo inmediatamente. Ya no quería los 100.000 euros. El plan de la doble de la señora Ortiz no solo había fracasado estrepitosamente, sino que casi le cuesta la vida a Javier por la agitación. Mi corazón estaba helado mientras escuchaba la historia de Clara. No sentía pena por Javier. Solo veía que un ser humano consumido por la mentira finalmente es destruido por esa misma mentira. El hecho de que colgara la llamada a la señora Ortiz y el fracaso estrepitoso del plan de la doble parecieron llevarla a un callejón sin salida. Sabía que yo era la única salvación, y comenzó una campaña de terror psicológico contra mí. Sabía que no contestaría sus llamadas, así que dejó de llamar. Me enviaba mensajes de voz a través de aplicaciones de mensajería con números desconocidos. Al principio, lloraba, apelando al estado crítico de Javier y a nuestros 10 años de afecto. Como no respondía, los mensajes se convirtieron en maldiciones e insultos. Eres una bruja sin corazón ni lágrimas. Eres una víbora. Si Javier muere, será por tu culpa. Si no vuelves, te arrepentirás toda tu vida. Nunca vivirás en paz. Y lo que era más espantoso, me enviaba fotos. Fotos de Javier en la unidad de cuidados intensivos, con el rostro demacrado y pálido, y tubos por todo el cuerpo. Fotos de las heridas que se había infligido a sí mismo en su delirio. Esas fotos no me daban pena, me daban asco. Estaba usando la débil vida de su propio hijo como un arma para atraparme y atormentarme. Empecé a tener problemas para dormir. No podía concentrarme en las traducciones por la noche en la librería. El más mínimo sonido de notificación de mensaje me sobresaltaba. Me volví nerviosa y agotada. Marcos no era una persona que hiciera preguntas. Simplemente me preparaba una taza de té caliente cuando parecía cansada o se sentaba en silencio conmigo. Una noche, cuando otro horripilante mensaje con foto me sobresaltó, no pude soportarlo más. Hundí la cara en la mesa y mis hombros comenzaron a temblar. Le conté toda la historia, desde los 10 años de amistad, la noche antes de la boda, el testamento, los gemelos y el terror psicológico diario.
Marcos escuchó sin una sola palabra de juicio. Guardó silencio hasta que terminé de hablar y levanté la cabeza, con los ojos rojos. Me miró, y su mirada era firme pero cálida. Lucía, huir no es la solución, dijo Marcos con voz grave y clara. Aunque estés al otro lado del mundo, todavía están controlando tus emociones con la culpa y el miedo. Si no cortas ese hilo tú misma, nunca te dejarán en paz. ¿Cortar el hilo? Repetí con voz ronca. ¿Qué se supone que debo hacer? No quiero volver. La evasión solo les hace pensar que todavía te importa, que todavía te afecta, asintió Marcos. Cuanto más silencio guardes, más audaces se volverán. Tienes que enfrentarlos una vez. Decir todo claramente y terminarlo para siempre. Demostrarles que no tienes miedo, que no te arrepientes y que ya no te importa. Dudé. Volver allí, enfrentarme a ese hombre, a esa madre que me había querido pero que me había traicionado cruelmente. No estaba segura de tener el valor. Como si leyera mis pensamientos, Marcos posó suavemente su mano sobre la mía. Su mano era cálida. No irás sola. Me miró y sonrió. Volveré contigo a España. Me quedé atónita. Marcos, pero tu trabajo aquí. ¿Puedo gestionarlo a distancia? Sonrió. Además, tengo algunos asuntos pendientes que resolver en la sucursal de España, y no puedo dejar que mi chica se enfrente sola a la tormenta. ¿Tu chica? Esas palabras de repente calentaron mi corazón, que se había enfriado como la nieve de París. Tenía razón. No podía huir para siempre. Tenía que volver. No por Javier, no por la señora Ortiz, sino por mí misma. Necesitaba un cierre claro para poder empezar de verdad una nueva vida junto a este hombre. ¿De acuerdo? Asentí con firmeza. Volveré. Después de un vuelo de varias horas, regresé. A la ciudad a la que pensé que nunca volvería. 3 meses no es mucho tiempo, pero todo se sentía extraño. Quizás porque mi corazón había cambiado. El aire, a diferencia del frío cortante de París, seguía siendo húmedo y bochornoso. Marcos arrastraba mi maleta a mi lado. Su presencia tranquila y sólida me dio una gran fuerza, sintiéndome como alguien que estaba a punto de entrar en un campo de batalla. Fuimos al hotel a dejar las maletas. Llamé a la señora Ortiz con un número completamente nuevo. Al otro lado de la línea contestó al instante, como si hubiera estado esperando esta llamada durante los últimos 3 meses. Dígame, ¿quién es? Soy yo, Lucía, mi voz era serena. Contuvo la respiración. Luego, gritó de alegría con voz ronca. Lucía, has vuelto de verdad. ¿Dónde estás? Ven al hospital ahora mismo. Javier, no voy a ir al hospital, la interrumpí fríamente. He vuelto para dejar las cosas claras. Elija usted el lugar. Solo usted y Javier. Si veo a una sola persona más o a un solo periodista, me iré inmediatamente. Tartamudeó, desconcertada. Mi firmeza pareció sorprenderla. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, ven al invernadero de las afueras. Allí, es tranquilo, y nadie nos molestará. Yo lo llevaré allí. Colgó apresuradamente. El invernadero de las afueras. Conocía ese lugar. Un lujoso proyecto de agricultura de alta tecnología en el que el grupo de Javier había invertido una enorme cantidad de dinero. Un lugar para mostrar su clase. Marcos me llevó en coche hasta allí. El coche se detuvo frente a la entrada principal, y él no apagó el motor. Esperaré en el coche. Me miró Marcos. Pero si pasa algo, o si no me envías un mensaje en más de 5 minutos, entraré directamente. Asentí. Agradecida. Será solo un momento. Bajé del coche y caminé sola hacia el enorme invernadero de cristal que reflejaba la deslumbrante luz del sol de pleno verano. Las puertas automáticas se abrieron, y un aire frío, cargado del olor a tierra de plantas y árboles, salió despedido, y me quedé atónita. Frente a mí no había un huerto de verduras orgánicas ni un cultivo de melones de alta tecnología. Frente a mí había todo un bosque de cerezos en flor. Cientos de cerezos estaban en plena floración. Sus pétalos blancos como la nieve se mecían delicadamente bajo luces LED profesionales. Habían convertido este invernadero en una primavera eterna. Me paré en medio de un camino de guijarros blancos. A mi alrededor había una belleza surrealista, una belleza forzada por la tecnología y el dinero. Una risa amarga brotó en mi corazón. Cerezos en flor, mis flores favoritas. Las flores que presenciaron su declaración de amor hace 10 años. Hasta el último momento, pensó que el amor podía ser escenificado con dinero. Pensó que aunque lo hubiera perdido todo, con solo recrear una escena romántica y hacer alarde de su riqueza, podría conmover mi corazón.
Se oyeron unos pasos muy silenciosos. Detrás de un viejo cerezo de forma elaborada, salió Javier. Si la señora Ortiz no me lo hubiera dicho de antemano, no lo habría reconocido. 3 meses. En solo 3 meses. El hombre que una vez fue arrogante y seguro de sí mismo, siempre el centro de todas las multitudes, ahora era solo una sombra. Estaba esquelético, con la piel cenicienta, y llevaba un abrigo largo beige que le quedaba holgado. Parecía nadar dentro de la ropa. Sus ojos hundidos estaban inyectados en sangre y sin foco. Pero en cuanto me vio, esos ojos emitieron un brillo extraño. Anhelo, posesividad y una alegría espeluznante. «Lucía», dijo con voz ronca, «has vuelto de verdad. Yo sabía que volverías». Se tambaleó hacia mí. Abrió los brazos, como para abrazarme. Inconscientemente, di un paso atrás. Sus brazos abiertos se congelaron en el aire. Sus ojos seguían fijos en mí. Una esperanza desesperada. La mirada de un náufrago agarrándose a una cuerda me dio un escalofrío. Su rostro demacrado y esquelético. Su pelo revuelto. Ya no podía reconocer al hombre que había amado durante 10 años. Era un extraño, una lamentable ruina del pasado. «Me alegro de que hayas vuelto». Se tambaleó, intentando dar otro paso hacia mí. Pero levanté la mano y lo detuve con firmeza. No pudo acercarse más. Se quedó en medio de ese bosque artificial de cerezos en flor, y de repente sus piernas cedieron. Se arrodilló. El hombre más arrogante que conocía. El heredero de un grupo. El hombre que nunca había inclinado la cabeza ante nadie, ahora estaba arrodillado sobre los fríos guijarros blancos. «Lucía, me equivoqué. Realmente me equivoqué», comenzó a llorar. Un llanto ronco, como si sus glándulas lagrimales ya se hubieran secado. «El hecho de que hayas vuelto significa que me has perdonado, ¿verdad? Todavía me quieres, ¿verdad? No puedes tirar por la borda nuestros 10 años así como así». Seguí en silencio. Lo miré, como si estuviera viendo una obra de teatro extraña. No sentí pena ni satisfacción, solo un vacío aterrador en mi corazón. Al ver mi falta de reacción, se puso nervioso. Se arrastró de rodillas, intentando acercarse más a mí. «Lucía, ¿estás enfadada conmigo? ¿Es por Isabel? ¿Estás enfadada por los gemelos?» Me miró, y en sus ojos inyectados en sangre brillaba una esperanza fanática. «Pero no tienes que preocuparte. Lo he arreglado todo. Lo he dejado todo limpio». Mi cuerpo se congeló. «Arreglado». Sí, asintió, como un niño pequeño presumiendo de sus logros. «Sé que odias a esa mujer. Le di mucho dinero, muchísimo dinero. Nunca más aparecerá ante ti. Ella y su familia han desaparecido de esta ciudad». Me miró, esperando mi elogio. Respiré hondo. El aire frío del invernadero entró en mis pulmones. ¿Y los niños? «Tampoco están ya», dijo en voz baja, como si hablara de algo trivial. Abortó cuando se cayó ese día. «Todos se han ido. Lucía, no hay nada que se interponga entre nosotros». Estaba hablando de su esposa legal y de sus propios hijos gemelos. Usó la palabra arreglado como si se estuviera deshaciendo de un objeto roto, de basura. Simplemente pensó que si se lavaba las manos y todos los obstáculos desaparecían, yo volvería voluntariamente. «Mira», intentó esbozar una sonrisa torcida en su rostro demacrado. «Todo lo que hago es por ti. Perdí las acciones. El grupo se derrumbó. No importa, empezaré de nuevo desde cero. Solo te necesito a ti. Lucía, vuelve conmigo. Empecemos de nuevo en este jardín de cerezos. Te lo prometo». Lo miré. Un asco extremo me subió por la garganta. Era mucho más terrible que la sensación de cuando descubrí la traición. No era humano. Era un monstruo que solo se conocía a sí mismo. Lo miré. Mi mirada debió de ser tan fría que su sonrisa se apagó. Negué con la cabeza, y mi voz era aterradoramente serena. «Javier, sigues sin entender». «No, lo entiendo», dijo, nervioso. «No, no lo entiendes», lo interrumpí. «El hecho de que te arrodilles aquí y llores, y que hayas creado este jardín de cerezos, no es porque te arrepientas, es porque lo lamentas». «No, me arrepiento, gritó con voz ronca. «¿Lamentas que te hayan descubierto?», dije lentamente, palabra por palabra. «No te arrepientes de haberme traicionado. Si esa noche no hubiera encontrado el archivador, si mi plan hubiera fracasado, ahora mismo serías el presidente del grupo, y yo sería la esposa del presidente, una marioneta. Y tú serías feliz con tu pequeña esposa y tus hijos ilegítimos. ¿No es así?». Se quedó atónito.
Mis palabras fueron como una cuchilla que se clavó exactamente en su corazón. No pudo negarlo. Continué, mi voz seguía siendo tranquila. Te deshiciste de Isabel no porque me quisieras, sino porque era un obstáculo, una prueba de tu fracaso. Pensaste que yo era la última propiedad que te quedaba, un salvavidas al que podías aferrarte para demostrar que no lo habías perdido todo. Pero no lo soy. No, no lo es. Tartamudeó, comenzando a entrar en pánico. Me di la vuelta, sin querer ver ese rostro ni un segundo más. He venido aquí no para escuchar tus disculpas. He venido para decirte que todo ha terminado de verdad. Al darme la vuelta, la desesperación de Javier se convirtió en locura. Se levantó de un salto. Ese cuerpo demacrado de repente ganó una fuerza tremenda. Corrió y me agarró la muñeca con la fuerza de una tenaza de acero. No, no te puedes ir. Eres mía. No te permitiré que te vayas. Lo he perdido todo. No puedo perderte a ti también. Intenté soltarme, pero fue inútil. La locura le había hecho perder la razón. Me arrastró hacia él. Disculpe. Una voz grave y tranquila resonó de repente desde la puerta del invernadero. La mano de Javier se detuvo. Se giró bruscamente y miró a Marcos. Marcos estaba allí de pie. No sé desde cuándo. Seguía con su sencilla camisa blanca y pantalones de traje. Su aspecto elegante y sereno era como un cuadro completamente diferente en este paisaje caótico. Contrastaba fuertemente con Javier, con su abrigo demacrado y raído. ¿Quién coño eres tú?, rugió Javier, pero en su voz ya había una pizca de desconcierto. Marcos no se enfadó. Se acercó, y su mirada era serena pero llena de autoridad. Le separó los dedos de mi muñeca, uno por uno, de forma suave pero firme. Le ruego que le suelte la mano. En cuanto mi mano quedó libre, Marcos me atrajo detrás de él, protegiéndome. Miró a Javier directamente a los ojos. Su voz seguía siendo educada. Hola, soy Marcos. El novio de Lucía. ¿Novio? Esas dos palabras fueron como el último martillazo que destrozó la última esperanza fanática que le quedaba a Javier. Me miró a mí, y luego a Marcos. Dio un paso atrás, y luego otro. Novio. Es imposible, negó con la cabeza, como si no pudiera creer lo que oía. Me miró, y su mirada pasó de la locura a la desesperación extrema. Se agarró el pecho y un ataque de tos violento lo sacudió. Tosió violentamente, como si se estuviera ahogando, y todo su cuerpo se dobló hacia adelante. Y entonces vomitó sangre. Un chorro de sangre de un rojo oscuro salpicó los pétalos de cerezo blancos que caían a sus pies. Se derrumbó, inconsciente, con los ojos muy abiertos, fijos en mí. La escena de Javier derrumbándose y vomitando sangre se desarrolló ante mis ojos. Una parte de mí, quizás un instinto derivado de 10 años de conexión, quiso correr hacia él. Pero Marcos me detuvo. «No vayas», dijo en voz baja. «Nuestro trabajo aquí ha terminado». Tenía razón. Yo no era médico, y ya no era nada suyo. Marcos se quitó su fina chaqueta, y me la puso sobre los hombros, cubriendo el temblor que yo luchaba por reprimir. Me tomó la mano. Una mano firme. Me guió para salir. Pasamos junto al cuerpo acurrucado de Javier. No miramos atrás. Sus débiles gemidos resonaron detrás de nosotros, pero fueron ahogados por la música de reproducción automática del invernadero. Cuando casi llegábamos a la entrada, una sombra se abalanzó y nos bloqueó el paso. Era la señora Ortiz. Ya no lloraba ni suplicaba como en el teléfono. Su rostro, que parecía haber envejecido 10 años en 3 meses, estaba ahora desfigurado por la ira. Acababa de presenciar el colapso de su hijo. Se detuvo y gritó con voz aguda. «Tú, eres una diabla. ¿Estás satisfecha? ¿Tú lo has llevado a este estado? Si le pasa algo, ¿te alegrarás? Eres demasiado cruel, Lucía». Levantó su mano delgada y arrugada para abofetearme, pero Marcos detuvo su bofetada en el aire. Su mano agarró con fuerza la muñeca de ella. La voz de Marcos era serena, pero fría como el acero. «Señora, por favor, compórtese». Ella intentó soltarse, pero fue inútil. Se giró hacia mí y me maldijo. «¿Tú, incluso traes a un hombre para humillarlo?» Tiré de la mano de Marcos para que la soltara. Di un paso adelante y me enfrenté a la señora Ortiz, a la mujer a la que una vez llamé mamá. «¿Dice que Javier está en este estado por mi culpa?», pregunté. Mi voz era tan fría como la suya. «¿Y si no eres tú, quién es?», gritó. «Tú lo abandonaste y volviste para atormentarlo de nuevo». La miré directamente a los ojos. Esos ojos que una vez me miraron con amor, ahora estaban llenos de odio y terquedad. «Es por culpa del propio Javier», dije claramente. «Y también por culpa suya». «¿Qué estás diciendo?».
Se quedó atónita. Él era un traidor. Y usted, bajé la voz, usted fue su cómplice. Lo sabía todo. Que su hijo cometía bigamia, que tenía una amante y un hijo fuera del matrimonio. Pero aún así, me encontró en el hotel. Me puso la pulsera de la familia y me obligó a confiar en él. ¿Por qué lo hizo? Me acerqué más. Bajé aún más la voz. ¿Fue por nuestro amor? No. Fue por el testamento. Por los miles de millones de euros de la herencia. Tenía miedo de que yo cancelara la boda y su hijo lo perdiera todo. El rostro de la señora Ortiz se puso pálido como la cera. Había dado en el clavo. Usted defendió el engaño, continué. Me utilizó como una herramienta para que su hijo se apropiara de la herencia. E incluso intentó cruelmente encontrar una doble para reemplazarme. Un teatro barato. Nunca me consideró realmente como una hija. Que Javier esté en este estado es su karma. Y usted, señora, verlo así hoy, es el precio que paga por su complicidad y su codicia. No tenía nada más que decir. Cogí la mano de Marcos. Vámonos. No os vayáis, no os vayáis. Salimos, dejando atrás sus gritos frenéticos, los gemidos de Javier resonando en el jardín de cerezos y un pasado de 10 años lleno de mentiras. Cuando Marcos y yo subimos al coche, le envié un solo mensaje a Clara. Llama a una ambulancia al invernadero de las afueras. Javier Ortiz. El coche se alejó de allí. Para siempre. Años después, París recibió el invierno con una nieve blanca y suave como la seda. Marcos y yo nos casamos. Llevamos una vida tranquila. No tan lujosa como en el pasado, pero cálida y plena. Abrí una pequeña librería escondida en un callejón antiguo, especializada en literatura española y francesa. Marcos sigue ejerciendo de abogado. Ahora es una voz autorizada que protege a la comunidad española que vive en el extranjero. Un sábado por la noche, nevaba ligeramente. Después de cerrar la librería, Marcos y yo salimos a pasear. Caminamos de la mano. Él se detuvo en una tienda de productos españoles en el Distrito 13 para comprar unas especias que su madre le había encargado por teléfono. Yo me acurruqué dentro de mi abrigo beige y lo esperé fuera. Al otro lado de la calle había un pequeño restaurante. El letrero, cálidamente iluminado, decía: cocido madrileño tradicional, el sabor de casa. El olor a guiso, a pimentón y a chorizo cruzaba la calle fría, estimulando agradablemente el olfato. El restaurante estaba lleno de gente. Compatriotas que buscaban el calor del hogar y curiosos clientes occidentales. Miré dentro a través del gran ventanal empañado, y me quedé helada. El hombre de pie detrás del mostrador de la cocina estaba ocupado cortando carne de forma rápida y uniforme. Estaba mucho más delgado, con canas en el pelo, y la espalda ligeramente encorvada. Llevaba un delantal y trabajaba diligentemente, sin un momento de distracción. No quedaba ni rastro del arrogante heredero, del que una vez fue el brillante sucesor. Justo en ese momento, como por un presentimiento, levantó la cabeza. Quizás sintió que alguien lo estaba mirando durante demasiado tiempo. Nuestras miradas se cruzaron, a través del cristal empañado, a través de los coches que circulaban, a través de casi una década de odio y dolor. Se detuvo. El cuchillo de cortar carne todavía en su mano. En sus ojos ya no había locura, ni posesividad, ni odio. Solo cansancio, resignación al aceptar su destino, y una sorprendente serenidad. Yo también. Mi corazón era como un lago en calma. Ya no sentía ira ni asco. Solo era un viejo conocido, encontrado en un lugar muy lejano. Marcos salió de la tienda. Me rodeó los hombros con el brazo y me entregó una bolsa de caramelos de jengibre calientes. ¿No tienes frío? Toma esto, te calentará. Sonreí y negué con la cabeza. Cogí su mano. No volví a mirar el restaurante de cocido. Él había encontrado una manera de seguir viviendo. Yo también. Probablemente tendría que pagar por todos sus errores durante el resto de su vida. El pasado, por muy doloroso que fuera, al final es solo el pasado. Quedó hundido en el vapor caliente de un plato de cocido madrileño al otro lado de la calle, en un país extranjero. Marcos y yo seguimos caminando. Juntos, hacia la cálida luz amarilla al final de la calle, donde nos esperaba nuestro hogar. Queridos oyentes, el dinero y la vana vanidad son verdaderamente un arma de doble filo. Cuando la codicia y el engaño toman el control, la riqueza y el lujo se convierten en desastres impredecibles. La ley del karma no perdona a nadie. Solo cuando una mujer logra la independencia económica y tiene el coraje de dejar atrás el pasado, puede hacerse verdaderamente cargo de su vida. La mayor venganza no es destruir a quien te ha hecho daño, sino perdonar. No porque se lo merezcan,
sino porque nuestra alma merece la paz. ¿Qué opinan de esta historia? Dejen sus comentarios. Y para apoyar el canal, por favor, suscríbanse, activen las notificaciones y compartan el video. Muchas gracias, y nos vemos en la próxima historia.